Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos los alumnos de la diplomatura? Es un gusto encontrarlos acá en el día de hoy, en el módulo que vamos a ver que se llama Tendencias Enológicas. Si quieres, Patricia, que ellos interactúen conmigo, así hacemos una clase dinámica, ¿sí? Puede ser que sea más Bueno, dale. enriquecedora en algún tema, ¿sí? Sí, cualquier cosa que Yo puedan te intervenir. interrumpo, o si no, los chicos pueden Sí, sí, interrumpir. no tengo ningún problema, ¿sí? Bueno, Así se hacen, chicas. Igual, yo calculo que voy a tener mucho para escuchar de los chicos también por todo lo que han ido viendo. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, chicos, ahí? ¿Me escuchan? Necesito que interactuemos un poquitito porque si no Sí, quedo solo profe. acá. Sí, sí, se ¿Sí? escucha clarito, profe. Sí. Ah, bueno, listo. Si podemos interactuar todo lo que puedan, va a ser mejor, ¿sí? Si no quedo acá solito hablando de este lado. Bien, cualquier cosa, ya saben que vamos consultando, vamos eh, hablando, interactuando, ¿no? El módulo que vamos a ver hoy se llama Tendencias Enológicas. Ustedes el día de ayer vieron un poco sobre qué eran las levaduras, cómo se aislaban, cómo se evaluaban las levaduras en los criterios enológicos, ¿sí? Y nosotros vemos la parte complementaria hoy, que serían las levaduras no convencionales, ¿sí? Para entrar un poquito en contexto, quiero contarles una breve reseña sobre la historia enológica en el mundo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el vino acompaña al hombre desde tiempos remotos, ¿sí? Que hay escritos o hay hallazgos arqueológicos que nos remontan aproximadamente a 6.000 años de historia antes de Cristo, ¿no? O sea que estamos hablando aproximadamente de 8.000 años más o menos de historia, ¿sí? Nosotros decimos que, bueno, principalmente el vino se origina al norte de Irán, ¿sí? Con el paso de los años se va expandiendo por el mundo. Hay muchos hallazgos arqueológicos que se basan en la determinación, por ejemplo, de un derivado del ácido tartárico que se enriquece con minerales y que nos da la indicación de que hubo fermentos en esa época en estas regiones, ¿no? Nosotros decimos que con el paso de los años esto ha ido evolucionando. Por ejemplo, en Egipto, se empieza a nidificar en ánforas de arcilla, ¿sí? Se empieza a descubrir que el vino, cuando no era tapado, se oxigenaba y que eso iba alterando los componentes del mismo. Después, en la época en Grecia, se descubre que ese sellado tenía que ser mucho más eficiente, entonces se trata de sellar con un tipo de resina de madera para tratar de aislar el vino del exterior, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos con esta pequeña historia es que vino a sufrir un proceso de evolución tecnológica con el paso de los años, ¿no? Esa evolución tecnológica nos lleva a nosotros a conocer que en la actualidad hay muchas tendencias enológicas que están fundamentadas justamente en estas técnicas de la intervención del hombre, ¿sí? Con el paso de los años, con la expansión del Imperio Romano, por ejemplo, las ánforas de arcilla eh, se dejan a un lado porque estos vinos debían ser ubicados a zonas aledañas donde se empezaba a expandir el Imperio Romano y se empieza a implementar el uso de las barricas de madera porque eran mucho más eficientes en el transporte, eran mucho menos frágiles, ¿sí? Nosotros acá empezamos a entender entonces un poquito de los datos de lo que estamos hablando. ¿En qué se parecería este recipiente, que es una ánfora de arcilla, a la barrica de madera? Es que permiten la microoxigenación del vino y que en un proceso posterior se conoce como el proceso de crianza o de maduración del vino, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más en profundidad eso. Con el paso del tiempo también en el año 1500 en la Edad Media aparecen o sea, eran muy renombrados los que se conocían como vinos lícitos, que eran los vinos que se fundamentaban en todos los actos sacros, ¿sí? Incluso los vinos lícitos, como bien se estaba encuadrado en un marco religioso, se utilizaban inclusive para fines médicos, ¿no? Nosotros sabemos que el vino podría tener alto contenido de alcohol, a tener un pH bajo, suelen ser, o sea, se suelen utilizar como componentes antisépticos, por ejemplo, en esa época.
Posteriormente, bueno, el vino llega a América en el año 1500 después de Cristo, y es donde se produce justamente la gran intervención de este producto en nuestro continente. Llega a nuestro continente por medio de los jesuitas que traen el vino en el siglo XV, ¿sí? Los vinos se utilizaban para actos religiosos y estos vinos eran elaborados a partir de la uva que se conoce como uva criolla, ¿sí? Eran vinos que solamente se utilizaban para actos sacros, ¿sí? En nuestro país el ingreso de inmigrantes muchos años después generó la necesidad de satisfacer un nuevo mercado. Entonces hubo dos personas que fueron muy influyentes, que fue primero Juan Jufré, que fue fundador eh, de la primer quinta en San Juan en 1562 y después en el año 1853 Michael Puget fue uno de los primeros ingenieros agrónomos que se dedicaron al cultivo y a la producción de vinos a partir de o con el enfoque de vino varietal. ¿Sí? Entonces, eso fue un punto de inflexión porque con el paso del tiempo, fíjense que 2 años después hay una revolución vitivinícola en el país porque justamente el ferrocarril puede recorrer la zona de Mendoza hasta distintos puntos del país y entonces donde aumenta mucho la producción del vino. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿O quieren hacer alguna consulta de lo que acabamos de ver? Me comentan Todo ustedes. bien. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, Cristian, todo bien. bien, bien. Cualquier cosa, van consultando, ¿sí? Todo lo que podemos complementar ahí. Eh, Nosotros lo que conocemos de Jujuy es que, bueno, acá en Jujuy, por ejemplo, nació en el CAM, la actividad vitivinícola, había 55 bodegas y en el año 1930 más o menos hay un problema con la gradación alcohólica. Ya que empezamos un poquito a ver cómo afecta el factor del clima a los vinos de distintas regiones, ¿sí? Nosotros si hablamos de la región del Carmen, por ejemplo, hablamos de la región de Valles, que es una zona que no tiene tanta altura, quizás tenga una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Es una zona que no tiene gran amplitud térmica, no tiene tanta irradiación solar, tiene mucha humedad. Y este tipo de factores en el vino determina una graduación alcohólica que a veces no puede exceder los 12 grados de alcohol, ¿sí? Lo que determinaba la legislación en esa época era que un vino no podía ser llamado vino justamente si no tenía más de 12,5 grados de volumen alcohólico. ¿Sí? Cuando yo digo 12,5 grados de volumen alcohólico, ¿a qué me estoy refiriendo, chicos? ¿Qué me pueden comentar de eso? Puede Doce ser coma que cinco. puede ser que sean los gramos presentes en un litro de bebida. Bien, bien, ¿sí? Si yo digo eso, sería gramos por cada 100 mililitros, ¿no es cierto? Fíjense porque estamos hablando de porcentaje de volumen alcohólico, ¿sí? ¿Estamos ahí? Muy bien ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, como el Jujuy empieza a dejar de prosperar la historia vitivinícola por las legislaciones que habían impuesto, se le da paso a la producción del tabaco y la caña de azúcar. Es por eso que nosotros en la zona esta de valles, ¿sí? De valles templados, vemos mucho este tipo de producción. Con el paso de los años, ¿sí? Esta tradición viticultora vuelve de nuevo a la provincia. Jujuy, bueno, o sea, Argentina dentro del mundo es un país, siempre ha sido un país, visto como un gran productor y consumidor de vino, ¿sí? Estos datos se van actualizando todos los años, pero casi siempre Argentina se va a mantener en el ranking de los 10 países más importantes, tanto en consumo como en producción de vino, ¿sí? ¿Por qué pasa eso, chicos? Porque en Argentina nosotros tenemos una zona, ¿sí? De latitud que hace que toda la región esta, que sería como un cinturón que va encerrando el planeta, nos da un clima apto para la elaboración de vino, ¿sí? Esto es en realidad, a grandes rasgos, es mucho más complejo por dentro este proceso, ¿sí? Porque el clima y las estaciones del año están relacionados mucho con los procesos que se llaman la maduración fenológica de una planta, ¿sí? Entonces esto hace que, por ejemplo, que las plantas puedan estar, o sea, hayan pasado por la etapa de envero, estén maduras y justo para la cosecha y para la vendimia en una determinada época del año, que va a ser la que va a producir un vino de buena calidad, ¿sí? Si nosotros nos alejamos de estas latitudes,
todos estos calendarios de cosecha se van a ver modificados, ¿sí? Entonces, fíjense, la zona de viticultura en Argentina es la de esta latitud, de 22 a 42 grados. Fíjense que Jujuy justo cae en el borde de esto, en la punta de esto, ¿sí? Y se conoce la mejor zona de vinificación siempre la zona pedemontana. La zona pedemontana sería la zona que está al pie del monte o al pie de la montaña, que justamente sería al pie de la cordillera de los Andes, que fíjense que es la que va atravesando todo este rango de latitud. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, chicos, a ver, como una pregunta curiosa. ¿Ustedes creen que los vinos van a variar cuando ya estén producidos en sabor, los que estén en esta latitud de abajo a los que estén arriba o no? ¿Qué me pueden comentar ustedes de eso? ¿Cómo es la pregunta? No, no la entendí, discúlpame. ¿Ustedes creen que el sabor de un vino, ¿sí? Si nosotros plantaríamos una misma variedad de vino en latitud 22 grados o latitud 42 grados, ¿tendrían el mismo sabor, el mismo aroma esos dos vinos o no? No, Ah, bien. ¿Y por qué puede ser eso? por el suelo, clima, eh, formas de vinificación, la cepa se adapta distinto a cada Bien, terroir. Puedes muy tener bien. expresiones de Malbec en Mendoza que se distinguen de Salta y mismo de Jujuy, gracias a Dios. Tenemos Bien, una bien. maravilla. Ah, bien, bien. Habla de Mendoza, ¿sos, no? ¿Yo? Bueno. Ah, o de Jujuy. No, no, yo soy porteña, pero vivo en Jujuy hace 4 años. Un Ah, muy gusto, soy bien. Luz Mortiza. Un Bueno, un placer. gusto igualmente. Exactamente, como vos nos comentás, entonces cada zona geográfica va a determinar un terroir que va a definir las características de ese vino, ¿no es cierto? Más allá del proceso de la intervención del hombre, entonces nosotros tenemos como una variable macro dentro de la vinificación, la zona geográfica a la que pertenezca un vino, ¿sí? Por lo general se habla en grandes términos que los vinos que estén hacia abajo, en la latitud, hacia los 22 grados, van a ser vinos un poquito más afrutados, ¿sí? Vinos un poco más este, con descriptores, puede ser a notas florales, ¿no? A notas de pasas de fruta. Y los vinos que estén más hacia el norte van a ser vinos un poquito más especiados, ¿no? Y justamente esto es porque dentro de la valla de la uva hay un montón de componentes químicos que cuando se vinifica van a proceder a eh, recorrer distintas rutas metabólicas y tener distintos componentes químicos al final en el proceso de vinificación, ¿sí? ¿Podemos continuar? ¿Estamos bien hasta ahí? Cristian, se me ocurre algo para agregar, Dime. justamente el concepto de terroir, ¿no? Ahora que dijiste la palabra terroir, es eso, Sí, se define por el tipo de suelo, el clima, el trabajo del hombre y el tipo de cepa. Y estamos en un exactamente, momento enológico de una búsqueda de la expresión del terroir, ¿no? Acompaño exacta. como, Bien, exactamente. Justamente por eso el módulo que ustedes vieron ayer es el que hablaba, por ejemplo, desde nuestra área, que es el área microbiológica, de la expresión del terroir, a veces en todos sus aspectos, ¿no? Nosotros vieron que cuando hablamos de este, un poquito de soberanía biológica, podemos hablar también de soberanía microbiológica, ¿sí? Todos esos microorganismos que pertenecen a cada viñedo puede ser soberano de su propio viñedo. Es un poquito lo que vieron ayer. ¿Se acuerdan lo que vieron ayer o no con el aislamiento de levaduras? sí, sí, estábamos como un Ah, poco la síntesis de esto, ¿no? De defender la expresión justamente regional a través de es la utilización también de esas levaduras autóctonas. muy bien. Bueno, continuamos entonces. Jujuy va creciendo con el paso del tiempo. Estos 20 años que han transcurrido han sido muy inflexivos porque hubo un gran crecimiento en superficie de hectáreas plantadas de vides, en volumen, en litros de vinos producidos, ¿sí? Y nosotros tenemos, bueno, principalmente lo que se cultiva es Malbec, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc, ¿no? A pesar de que muchas bodegas van experimentando con nuevas cepas de vides
siempre y cuando eso se marque en un vino que se pueda adaptar bien a ese suelo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy en día podemos ver variedades como Tanat, Bonarda, dentro de las bodegas que hacen fermentaciones en pequeños volúmenes a modo de experimentar un poquito de qué más es lo que puede crecer en la región, ¿sí? Bien, nosotros entonces dentro del vino regional tenemos una legislación alimentaria que está marcada dentro del Código Alimentario Argentino. Yo soy licenciado en bromatología y por ahí el Código Alimentario es la parte legislativa que rige todo lo que se puede hacer dentro de la producción de un alimento. No recordemos que el vino, en términos generales, termina siendo un alimento que debe cumplir una cierta normativa, ¿sí? Entonces se conoce como vino regional, por ejemplo, al que es elaborado en su provincia, que no tenga cortes o mezclas con vinos de otra procedencia, ¿sí? Y que siempre esta elaboración se emplea exclusivamente uva producido dentro de la provincia y que sea fraccionada en origen, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces se está por ahí teniendo o aparece como una práctica habitual ahora mezclar vinos de corte de distintas regiones geográficas y bueno, por ejemplo, nosotros en zonas como Mendoza tenemos muchas veces como un estilo enológico el corte de distintas parcelas de Valle de Uco, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que para un vino que ya entre en términos generales, un poquito más industrial, va a cambiar un poquito, ¿no? Eso se dice la vida que resulta de la fermentación alcohólica completa o parcial de la uva fresca, estrujada o no, del mosto simple o virgen. Fíjense que el vino, en un término general, va a ser solamente la fermentación alcohólica de la uva fresca, ¿sí? Puede ser parcial, por ejemplo, cuando el vino es dulce, cuando se habla de una fermentación detenida, ¿sí? Cuando se detiene esa fermentación por un proceso de filtración. Eh, y hoy en día, por ejemplo, se empieza a hacer un poquito más difícil la producción de los varietales dentro del país porque cada vez es más difícil mantener una graduación alcohólica homogénea. Entonces nosotros se acuerdan que hablábamos de una ley que nos decía que un vino podía llamarse vino si tenía más de 12 grados alcohólicos. Bueno, eh, ustedes me pueden comentar o alguien sabe si hoy en día es así, que un vino se pueda llamar vino si tendría menos de 12 grados alcohólicos o no. ¿Qué me pueden comentar? Si alguien escuchó algo de eso. Ayer hablamos de eso, yo no lo tenía claro de que era así, la verdad, me quedé como regulando con esa información. Sí, Sí, depende sí sé que en denominaciones de origen hay ciertas restricciones y que tenés que tener cierto grado de alcohol, pero me quedé como pensando en eso y no llegué a buscarlo, eh, porque no me cerró esa información. bien. Hay una legislación desde el año 2023 que lanza el Instituto Nacional de Viticultura, que es la entidad que regula todo lo que se puede hacer en el país desde el punto de vista enológico, que nos permite a nosotros producir un vino varietal menor a 12 grados alcohólico, ¿sí? Solamente, o sea, esto fue recién a partir de 2023. Esto fue en realidad porque la ley había quedado un poco anticuada para vinos varietales, ¿sí? Recordemos que los vinos varietales son aquellos que proceden de una uva específica, ¿no? Que tienen declarada ese tipo de uva en el rótulo. Entonces, esta legislación que veníamos arrastrando, fíjense, desde 1930, imponía una barrera súper importante para que vinos producidos en el país puedan ser exportados a otros lugares con una mención varietal, porque por ejemplo en otros lugares no existe tal restricción. Otra cosa importante que nosotros vamos a tratar en el día de hoy, que vamos a ver que tiene un punto muy inflexivo dentro del tema de la tendencia enológica, es el problema con el clima, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el clima, chicos? ¿Cuál es el problema que se está gestando desde hace muchos años? Que por ahí hay entes gubernamentales que no toman conciencia de esto. ¿Cuál es el gran problema? El calentamiento global. Sí, Exactamente. Ese calentamiento global, fíjense que la planta tiene un calendario, ¿sí? Tiene como sensores adentro que le dicen cuándo tiene que madurar, ¿sí? Cuándo tiene que acumular azúcar, cuándo tiene que cambiar de color, empezar a generar antocianinas para protegerse del sol, ¿sí? Todo ese proceso mágico que hay de la naturaleza se ve alterado porque las estaciones van cambiando en los grados que tienen en el calendario anual. Entonces eso hace que la planta empiece a desregular su crecimiento y todo ese periodo anual que tiene empieza a modificarse.
Entonces, hoy en día por ahí se ven vinos que cuando ya llegan a la etapa, a los grados Brix necesarios para ejecutar la vendimia, esos vinos por ahí no tienen bien desarrollado algo que se llaman compuestos fenólicos. ¿Han escuchado hablar de ese término alguna vez, compuestos fenólicos en el vino? Capaz que lo han visto en otro módulo un poquitito eso. Sí, ¿Sí? sí, Bien. sí. Bueno, ahí recordemos que los compuestos fenólicos son todos esos compuestos que lo van a determinar el color del vino, van a ser precursores de aroma, ¿sí? Van a determinar el sabor del vino. ¿Sí? Esos compuestos fenólicos son como compuestos primarios que se van a poder ir transformando en otros compuestos con la intervención de la fermentación, ¿sí? De los procesos enológicos y vendrían a ser como la materia prima por la que se puede desarrollar el vino. Nosotros, como hablamos de levaduras, entonces, recordemos que las levaduras son los microorganismos que van a transformar ese azúcar natural de la uva en alcohol, ¿sí? Ahí tenemos la imagen de cómo se ven las levaduras en un preparado en laboratorio, ¿sí? Fíjense que son organismos unicelulares redondos, ¿sí? Que se multiplican por gemción, ¿sí? Y dentro, bueno, dentro del mundo vitivinícola existen hoy 81 géneros que derivan en 590 especies. O sea que es un género, es muy amplia la variedad de levaduras que existen, ¿sí? A pesar de eso, solamente hay 16 uvas presentes dentro de la región vitivinícola o dentro de la uva y el vino, ¿sí? Solamente hay 16, chicos, ¿no? De esas 16 levaduras, nosotros tenemos la Saccharomyces, que es la que tenemos acá en azul, ¿sí? Que ayer debe ser que capaz que han ahondado un poquito más en esto. Acá hacemos un poquito, que son las responsables del primer grado alcohólico, ¿sí? Que son las responsables de aumentar el sabor y el aroma en el vino. Y después tenemos las no Saccharomyces, ¿sí? Bueno, hablamos primero de las no Saccharomyces, que son las que describimos acá, y después las Saccharomyces, ¿sí? Que son las que asumen el proceso hasta el final del ciclo alcohólico. Nosotros entonces decimos que las levaduras estas no Saccharomyces en tiempo pasado eran consideradas como microorganismos indeseables, porque se las relacionaba a que alteraban el vino, ¿no? Les pregunto una vez más a ustedes, chicos, ¿quién es el microorganismo encargado de fermentar una vinificación? ¿Qué me pueden comentar de eso? Que lo vieron ayer. El microorganismo primario, Es Ah, levadura. sí, ya. la La levadura, levadura ¿sí? crece que van a transformar los azúcares en alcohol Bien. y dióxido. Fíjense que tenemos dos grupos entonces, ¿no? Saccharomyces y no Saccharomyces. ¿Por qué les cuento esto? Porque cada levadura va a tener un rol dentro de la fermentación. Nosotros cuando hablamos de la levadura Saccharomyces, en realidad esa es la levadura que transforma todo el azúcar en alcohol, ¿sí? Esa tendría que ser la levadura que es eficiente, ¿sí? Porque tiene una alta capacidad fermentativa, que es rápida, porque transforma esos azúcares de forma acelerada, ¿sí? Que es fuerte, se dice que es fuerte porque va a soportar condiciones extremas. Una fermentación, como ustedes la ven, ¿sí? Siempre va a ser un sustrato que tiene un bajo pH, o sea que es bien ácido ese sustrato, tiene un alto contenido de alcohol, ¿sí? Muchas veces tiene un alto contenido de dióxido de azufre, que es el componente químico que vemos acá. Todas estas condiciones extremas, el microorganismo es necesario que tenga una cierta serie de propiedades que hagan que este microorganismo pueda aguantar eso, ¿no? Este microorganismo, por ejemplo, para tener esa fortaleza, bueno, necesita tener unas propiedades específicas dentro de las paredes celulares, ¿sí? Necesita por ahí regular un poquito cómo se va a gestionar los componentes ácidos que están alrededor. Fíjense que esta levadura Saccharomyces se dice que es segura porque tiene bajo riesgo de deterioro dentro del proceso enológico y que es neutra porque tiene poca variedad sensorial. Hacemos hincapié en esta característica porque tiene poca variedad sensorial porque justamente al ser una sola levadura la que lleve a cabo el proceso alcohólico, dentro de esta variable que sería la fermentación, esta levadura siempre va a aportar los mismos componentes al vino, ¿sí? Más o menos los mismos colores, los mismos aromas, los mismos grados alcohólicos, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos hablando de una sola variedad de uva, ¿sí?
Se dice que es dominante porque desplaza a otras Perdón, levaduras. Sí, no escucho. entendí ese concepto de neutra. Es neutra porque el metabolismo de la levadura Saccharomyces, al ser un solo tipo de levaduras, siempre va a actuar de la misma forma dentro del vino, ¿sí? Dentro del mosto va a actuar de la misma forma. Ahora vamos a ver las no Saccharomyces y vamos a ver por qué la no Saccharomyces no es neutra, ¿sí? La levadura Bueno, Saccharomyces se dice que es dominante porque va a desplazar a otras levaduras y microorganismos, tiene la propiedad de producir un mecanismo de defensa y de dominar una fermentación que son las toxinas killer, ¿sí? Que son proteínas que va a liberar en su metabolismo, que van a interactuar con las paredes celulares de microorganismos vecinos y van a evitar que prosperen los microorganismos vecinos, ¿no? Por ejemplo. Fíjense, bueno, lo que tenemos en la fotito acá sería la foto en una lupa de esa levadura, ¿no? Que tiene una característica, la colonia de esa levadura. Y acá tenemos las levaduras no Saccharomyces. Las Saccharomyces en este caso, acá esta que tenemos acá es una foto de laboratorio que se llama Mechicovia pulcherrima, ¿sí? Que es de color naranja esta colonia, porque tiene justamente una retención de hierro dentro de la colonia. Por ejemplo, las levaduras no Saccharomyces se dice que son diferentes. ¿Por qué? Porque eh, dentro al vino le pueden aportar una compleja variedad sensorial. Esta variedad sensorial puede ser distintos tipos de aroma, ¿sí? Distintos tipos de cuerpo en la boca cuando se toma el vino, ¿sí? Porque, por ejemplo, pueden producir glicerol, que es un componente que suele describirse en el vino como un vino que te llena la boca, ¿sí? Nosotros decimos que es limitada la no Saccharomyces porque tiene una baja actividad fermentativa. Entonces, fíjense, la no Saccharomyces no puede transformar tanta azúcar en alcohol, no tiene tanta capacidad, ¿sí? A diferencia, son como contraste estas dos levaduras, ¿no? Por eso es que se la encierra como Saccharomyces y no Saccharomyces. Bien, ¿qué- ¿quería consultar algo? Profe, y a la hora de fermentación, digamos, se las puede combinar ambas para dar características en conjunto a Exactamente, un vino. eso es, ¿sí? Buenísimo. Justamente a eso estaba yendo, ¿sí? Bueno, son moderadas, sí, son arriesgadas, de alto riesgo de deterioro, entonces ahí el enólogo tiene que saber combinar y trabajar estas levaduras, ¿sí? Se dice que es débil porque tiene baja tolerancia a las condiciones estas extremas de la fermentación. Justamente como comentó usted, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que una levadura me va a producir el grado alcohólico, ¿sí? Va a terminar una fermentación y que la otra levadura puede hacer más complejo el vino, es que desde hace muchos años se viene estudiando esta combinación de levadura, ¿sí? La combinación, ve, por eso había puesto acá la cartelita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si una es buena con una parte y la otra nos aporta la complejidad en un vino, ¿qué es lo que se puede hacer desde la microbiología? ¿Sí? Entonces, muchos estudios sugieren la combinación de estas levaduras, Saccharomyces y no Saccharomyces. Resulta que las levaduras no Saccharomyces son el grupo más amplio dentro del vino. ¿Se acuerdan que había 16 especies? Una es la Saccharomyces y las otras 15 son las no Saccharomyces, ¿sí? Así que ahí ya nos vamos dando cuenta de cómo están armados estos grupos. ¿Vamos bien hasta ahí o quieren hacer una consulta hasta ahí? Está bien, profe. ¿Estamos bien? Bueno, cualquier cosa van consultando, ¿no? Si quieren que profundicemos en algo, no hay problema. ¿Sí? ¿Cómo se implementa por lo general estas cofermentaciones cuando se hacen vinificaciones? Bueno, se pueden hacer, por ejemplo, algo que se llama coinoculación, que es lo que tenemos acá, en donde se inoculan las dos levaduras al mismo tiempo. Se inocula una no Saccharomyces y una Saccharomyces, por ejemplo, cuando va a iniciar la fermentación de un malto, ¿sí? Otra forma de trabajar es con inoculación secuencial, en donde primero se inocula la no Saccharomyces y después la levadura Saccharomyces. Yo quiero que ustedes relacionen esto con lo que vieron ayer, porque ayer vieron dinámicas fermentativas. Y en una dinámica de fermentación de forma natural, estas levaduras están presentes dentro de la uva, dentro de la superficie de la uva en un componente que se llama pruina. Entonces, fíjense que la dinámica natural de la fermentación siempre es los primeros 3 días a 5 días actúan las levaduras no Saccharomyces y después asumen el proceso hasta el final de fermentación las levaduras Saccharomyces. ¿Eso vieron ayer, chicos? ¿Se acuerdan de eso?
cuando vieron dinámica de fermentación? Dice el profe si te No, acordás. mil de millones, mil de ocho. Sí, sí, ¿Se vimos acuerdan? eso. Bien, No, sí, profe. ¿se acuerdan de eso? ¿Ah? ¿No se acuerdan de eso? Sí, seguro que lo vieron ayer eso, ¿sí? No la Es importante que entienda esa dinámica, porque cuando se vinifica, por ejemplo, con levaduras, interviniendo, inoculando, a veces se trata de reproducir esa dinámica de forma experimental, ¿no? Todo lo que se da de forma natural. Bien. Entonces nosotros hablamos, cuando hablamos de levadura una Saccharomyces, anteriormente se pensaba que todas las fermentaciones eran naturales y espontáneas, ¿sí? En realidad las fermentaciones en la historia esa que vimos en la primera reseña se gestan de esa forma. Siempre, ¿por qué se gesta de esa forma la fermentación? Acá le voy a poner una diapositiva que no está acá, pero está en la otra presentación, que quiero que la vean un ratito. ¿Dónde la tenemos? Acá, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una uva de un vino varietal. Ustedes ven que el grano no es limpio. ¿Qué tiene por afuera el grano de uva? ¿Qué bien sienten ustedes cuando tienen un grano de uva en manos? Es la mucina, profe. Bien, ¿sí? Bien, tiene una especie de cera la uva, que, bueno, se llama pruina, ¿sí? Ese componente ceroso justamente alberga todas esas levaduras Saccharomyces y no Saccharomyces de forma natural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos recién de fermentación espontánea, lo que se hace es moler la uva y todas esas levaduras empiezan a interactuar en el mosto porque están acá de forma natural. Eso sería una fermentación espontánea, ¿sí? Ayer creo que vieron un poquito de eso, ¿sí? Bueno, continuamos, chicos. Cualquier cosa me van consultando. Hoy en día, lo que tiende a hacer la industria enológica es eh, controlar estas fermentaciones, que ya no sean espontáneas. Entonces se trata de utilizar levaduras seleccionadas, ¿sí? Las levaduras seleccionadas en realidad vienen así parecida a la levadura que se compra para hacer el pan, ¿sí? Pero es una levadura especial porque es levadura con fines enológicos y se agregan, por ejemplo, aproximadamente 2 miligramos por litro. Esa es la dosificación que se le da. Estas levaduras son por lo general levaduras aisladas en laboratorio que han sido evaluadas, ¿sí? Que son levaduras con altos eh, principios enológicos, ¿sí? Fermentan muy rápido. Fíjense entonces ustedes cuando una bodega empieza a fermentar con esta levadura que es levadura seleccionada pero comercial. Hay veces que muchas bodegas de una región, por ejemplo, trabajan con la misma levadura, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se empieza a homogenizar un producto, ¿sí? Y justamente se empieza a perder lo que hablábamos nosotros recién, que sería el terroir de un determinado producto, ¿no? Por eso que ustedes ayer vieron el aislamiento de levaduras nativas, ¿sí? Nosotros entonces hablamos de levaduras no Saccharomyces, ¿sí? Dentro de esas no Saccharomyces, por ejemplo, vamos a ver un poquito de qué trata cada una, así de forma cortita, ¿sí? Nosotros tenemos la levadura que se llama Hanseníospora, ¿sí? Acá si quieren yo lo voy describiendo un poquitito, estas descripciones simples lo vamos profundizando un poquito, ¿sí? Se dice que en mosto de uva, esta se presenta en grandes cantidades del cuarto al sexto día, ¿sí? Y que puede alcanzar niveles alcohólicos de 4 al 7%. Acá le explico un poquitito por qué. Del cuarto al sexto día sería porque ¿quién va a asumir la fermentación después del sexto día, chicos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué me pueden comentar de eso? Recordemos que la Hanseníospora es una no Saccharomyces, ¿no? Las levaduras Saccharomyces, Muy bien, exactamente, ¿sí? La Saccharomyces al ser más fuerte, ¿sí? Tolera condiciones extremas, entonces le va ganando, le va comiendo terreno Hanseníospora, ¿sí? Va produciendo toxinas killer, va intoxicando el mosto, elevando el alcohol y va decayendo la producción de Hanseníospora. Entonces así funcionan las fermentaciones, ¿sí? O las cofermentaciones. Se dice que Hanseníospora, por ejemplo, son levaduras apiculadas. Apiculadas se dice porque tienen forma de limoncito. Fíjense esto. Esta es una célula, van a ver una forma de un limoncito. Yo lo veo por lo menos acá, ¿sí? No sé si ustedes la ven como limoncito.
Esto es células, una célula vista en microscopio. Esto sería una colonia vista dentro de un agar, ¿sí? Acá se pueden cultivar las levaduras y van formando colonia. Cada una de estas esferas va a contener millones de estas células, ¿no? Y esas son las colonias que se van formando. Tienen ese aspecto. Eh, Esto, por ejemplo, Hansenías puras ya se fue evaluando, en muchos lugares se fue inoculando y utilizándola de forma industrial. Recordemos que es una levadura no Saccharomyces. Por ejemplo, porque se dice que aumenta la producción de ésteres, ¿sí? Los ésteres son componentes volátiles, ¿sí? Que enriquecen el aroma del vino. Justamente es la unión del alcohol, de un tipo de alcohol, con un ácido orgánico de la uva, ¿sí? Que promueve la esterificación de un tipo de alcoholes, ¿sí? La esterificación justamente va a generar, cuando se esterifica un alcohol, se van a generar componentes más complejos dentro del aroma del vino, ¿sí? Cuando empecé a investigar esta levadura, bueno, siempre se dice que todos los autores coinciden en que contribuye a un aroma más complejo del vino, ¿sí? Y estas propiedades enológicas van a depender siempre de algo que se llama actividad enzimática. ¿Sí? Puede ser que haya gente que haya estudiado un poquito de esta parte, ¿sí? Que sea de la parte química, alumnos que no, ¿sí? Pero a grandes rasgos, las actividades enzimáticas son la capacidad que tiene una levadura para degradar ciertos compuestos y poder metabolizarlos, ¿sí? Los metaboliza y va a producir una serie de compuestos a partir de un compuesto primario. Entonces, esta actividad enzimática hace que estas levaduras puedan usar estos componentes primarios del mosto y lo transformen en componentes más complejos, ¿sí? Que enriquezcan el aroma, que enriquezcan el sabor del vino, ¿sí? Y acá tenemos unos términos cortitos para que ustedes entiendan, ¿sí? El éster es el alcohol más un ácido orgánico, los terpenos, estos cuatro componentes son componentes aromáticos, ¿no? Los grupos de los componentes aromáticos. Los terpenos son alcoholes o hidrocarburos insaturados. Los norisoprennoides son cetonas o aldehídos. Y los tioles son alcoholes con componentes, con el agregado de componentes azufrados. No vamos a entrar mucho en la parte química, pero quiero que ustedes entiendan un poquito de que los grupos de los químicos aromáticos pertenecen a su vez a distintas combinaciones de componentes químicos. Y todos estos componentes químicos se generan a partir del metabolismo de la levadura. Entonces, fíjense qué tan importante es el trabajo que hace la levadura en el mosto para que se puedan producir estos compuestos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Quieren consultar algo? ¿Me comentan cualquier cosita? ¿Sí? Bien. Bien, cualquier cosa van consultando, no hay problema, ¿sí? Después tenemos la levadura no Saccharomyces, que se conoce como toluraspora, ¿sí? Que tiene alta tolerancia al etanol. Cuando hablamos de etanol, estamos hablando del alcohol del vino, ¿sí? Eh, Produce toxinas killer. Fíjense que esto que yo le hablaba de las toxinas killer, hay levaduras que pueden producir componentes proteicos que van a interactuar en las paredes celulares de otros microorganismos vecinos y van a intervenir en la permeabilidad de la pared celular. Entonces, cuando una levadura, por ejemplo, produce toxinas killer a otro microorganismo, lo que hace es intervenir en la pared celular de otro microorganismo. Muchas veces se desregula la permeabilidad y puede hacer, por ejemplo, que este microorganismo vecino, al no poder regular la permeabilidad, entre demasiado líquido dentro de la célula y la célula muera por una cuestión de un exceso de tonicidad. Se hincha la célula hasta explotar, ¿no? Eso más o menos, algo así funcionan las toxin killers, ¿sí? Eh, por ejemplo, el género Tolurospora se sugiere en minificación de mostos bajos en azúcar y ácido, ¿sí? Acá, esto es lo que yo quiero que ustedes tomen como alumnos de la diplomatura, porque fíjense, si tiene una propiedad para eliminar microorganismos, es porque tiene alguna propiedad, algo que se conoce como bioprotección, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se trabaja con tolurospora, se puede proteger el mosto de contaminaciones microbiológicas. ¿Por qué es necesario protegerlo? Porque hay una baja acidez. Yo lo que quiero que tomen de esto, que es lo más importante, es que un mosto, cuando está fermentando,
y cuando no hay un suficiente componente ácido en el mosto, es una puerta abierta para que proliferen otros microorganismos que pueden dañar el vino, ¿sí? Esos microorganismos, por ejemplo, pueden ser distintos tipos de bacterias. Recordemos que nosotros estamos hablando en esta partecita solo de levadura, ¿sí? Pueden ser distintos tipos de bacterias que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces queda clarito cuál sería la propiedad bioprotectora de toluras por ahí, chicos. ¿Me comentan cualquier cosita ahí? No, no, a mí no me quedó muy claro, perdón, Está bien, no importa, lo volvemos a explicar, ¿sí? gracias. Este tipo de levaduras, ¿sí? Lo que hacen es producir toxinas killer. Las toxinas killer, ¿sí? Son los productos metabólicos que van a intervenir en la pared celular de microorganismos vecinos, ¿sí? Lo que hace la toxina killer, por ejemplo, es cambiar la permeabilidad de la pared celular. La célula lo que hace es regular, por ejemplo, qué contenido de agua va a tener adentro por un proceso químico. Entonces, cuando se desregula eso, por ejemplo, una célula vecina de un microorganismo puede llenarse de líquido porque ya no se regula la tonicidad de la célula y esta célula puede morir, ¿sí? Por algo que se conoce como hipertonicidad, que sería que la célula se hinche demasiado. Ese sería el mecanismo, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que hay microorganismos que se pueden utilizar para la bioprotección, justamente porque esa propiedad de toxina killer evita que un microorganismo vecino que sea perjudicial para el mosto pueda proliferar. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias, perfecto. Bueno, listo. Bueno, entonces nosotros vemos que cada microorganismo tiene propiedades. Acá podemos decir también que este, cuando Toluras pora, que es una no Saccharomyces, se combina con Saccharomyces cerevisiae, puede producir una reducción constante de la acidez volátil en presencia de alta concentración de azúcar. Ahora, cuando nosotros hablamos de acidez volátil, también es importante que entendamos este concepto, porque la acidez volátil va a ser lo que le determine un aroma no deseado al vino, ¿sí? Que son los típicos vinos con aroma a vinagre, ¿sí? Entonces, el metabolismo de todas las poras, fíjense que va a disminuir esta acidez volátil. Entonces también se puede utilizar con esos fines enológicos para tratar de contrarrestar esta acidez volátil cuando el mosto ya es propio de ese tipo eh, de, de aroma específico. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar un poquito más a eso. Tenemos, fíjense, la levadura picha anómala, que en este caso, por ejemplo, tiene una gran capacidad para crecer en mostos con condiciones muy estresantes, ¿sí? Esta condición estresante sería el bajo pH propio del mosto, la baja actividad acuosa, ¿sí? Dentro de la industria alimentaria, el concepto de actividad acuosa nos dice que cuanto más agua disponible haya para un microorganismo, mejor va a poder prosperar este microorganismo, ¿sí? Esta tipo de levaduras no Saccharomyces, por ejemplo, puede crecer en ambientes adversos donde hay poca cantidad de agua, ¿sí? Y condiciones anaeróbicas. Cuando se habla de condiciones anaeróbicas, se dice que puede crecer en mostos que estén privados de oxígeno, ¿sí? Eso sería una condición anaeróbica. La picha anómala, al tener este tipo de principios, por ejemplo, se puede utilizar como mecanismo de biocontrol en post cosecha, ¿sí? Eh, ¿Por qué pasa esto, chicos? Por ejemplo, si se cosechan una determinada cantidad de uvas y picha anómala está presente dentro de esa cosecha, lo que hace es formar películas bioprotectoras, por ejemplo, alrededor del grano de uva, y eso evita a que empiecen o que puedan proliferar microorganismos que sean nocivos para eso, ¿no? Vamos a ver más adelante que muchas veces la proliferación de microorganismos está determinado por la sanidad del grano cuando éste es cosechado. ¿Sí? En inoculaciones mixtas también produce mayor producción de ésteres, ¿sí? Que hemos visto que es alcohol más ácido orgánico, que son componentes aromáticos, ¿sí? Eh, También aporta alcoholes y disminuye la acidez. Lo que yo también quiero que entiendan acá es que picha anómala también tiene este efecto killer para eliminar a otros microorganismos, sobre todo a una
a un microorganismo muy complicado en la industria vitivinícola como Brettanomyces, ¿sí? Vamos a ver más adelante que Brettanomyces es un tipo de levadura que aporta descriptores muy feos al vino, ¿sí? Aromas a sudor de caballo, aromas a establo, ¿sí? Aromas, puede ser hasta putrefactos, ¿no? Y que por ahí nosotros vamos a ver que muchos vinos, hasta de bodegas más reconocidas, a veces están contaminados con este microorganismo, ¿no? Decimos que Pichanoma produce una toxina estable durante al menos 10 días en el vino. Entonces esto quiere decir que estas toxinas killer que produzca van a estar varios días en vino. Como son 10 días en vino, por ejemplo, van a poder tener este carácter bioprotector dentro del mosto. ¿Sí? Bueno, así vemos un poquito a grandes rasgos. Vamos a ver ahora la variedad. Mexicovia, ¿sí? Esta es la que nosotros hemos ensayado el año pasado, que es una súper levadura, no Saccharomyces, porque fíjense todas las propiedades que tiene. Puede actuar como agente de biocontrol, ¿sí? Es lo que hemos hablado anteriormente. Reduce el alcohol en fermentación con Saccharomyces. Produce ácido pulcherrímico, reduciendo la disponibilidad de hierro. Al reducir el etanol en la fermentación, nosotros ya estamos contemplando lo que hablamos al principio, que es el gran problema del calentamiento global, ¿sí? Entonces nosotros habíamos hablado de que como van cambiando el calendario de cosecha, para que estos componentes fenólicos de la uva estén completamente a punto cuando se quiere vinificar, cuando se quiere cosechar, se espera muchos días a veces para que se llegue en calendario. Entonces, ¿qué pasa? Las vendimias cada vez se van atrasando más en el calendario anual y son un poco más tarde, ¿sí? Por ahí un año era a fines de marzo, después era a principios de abril, después fue a fines de abril, a principios de mayo. Se va extendiendo el calendario porque muchas veces los componentes fenólicos no están a punto, ¿sí? Y la cantidad de azúcar en el vino tampoco está a punto. Entonces, como se espera mucho tiempo para que la uva alcance esa concentración de azúcar, muchas veces, o la uva alcanza una concentración de azúcar muy alta cuando los componentes fenólicos están a punto, el vino sale demasiado alcoholizado, ¿sí? Con el paso de los años, por ejemplo, por el tema del calentamiento global, se nota, por ejemplo, que hay un aumento de 2 a 3 grados de volumen alcohólico en los vinos solamente por el cambio climático. Y yo les pregunto a ustedes, cuando nosotros por ahí, puede ser que muchos seamos adeptos a tomar vino, otros no, ¿sí? Y vieron que un vino es un poco más fácil de tomar cuando uno recién está empezando a probar el vino, cuando tiene menos alcohol. ¿Puede ser que sea así, chicos, o no? ¿Qué me pueden comentar de eso? ¿Cuál es el vino más fácil de tomar? Sí, en general se sugiere como empezar con un Pinot Noir o con una Garnacha o una criolla, ¿no? Como más alcoholes más bajos y taninos más Sí. suaves. Y bien, y dentro de los vinos, el otro día justo fue la feria del vino, estuvimos ahí con algunas bodegas acá en Jujuy, no sé si pudieron ir ustedes al hotel Alto La Viña, y estábamos o sea, con Claro, varios representantes o de los ¿sí? blancos o los Sí, dulces, ¿no? La eso, mayoría arranca medio con exactamente. eso. Exactamente, eso fue algo que todos los bodegueros llegaron a la misma conclusión, ¿no? Los grandes grupos de mercado acá en Argentina, en Jujuy, de la gente que se involucra con el vino, con vinos varietales, es Malbec en tinto y vinos dulces en blanco, ¿no? Sea Torrontés, sea Chenin, ¿sí? Es porque son los vinos, dentro del mercado de vinos blancos, son los vinos más fáciles de tomar, entonces son los vinos que están ganando mercado, ¿sí? Fíjense cómo desde la parte microbiológica se puede aportar a eso también, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto un poquito de proceso enológico o todavía no han visto eso? ¿Vinos, tipos de vinificaciones en algún módulo anterior o todavía no? Sí, sí vimos, ¿Lo han Cristian. visto? Sí. Bueno, listo. Bueno, eh, aparte, Menchicovia tiene una gran aporte a los componentes aromáticos, ¿sí? Fíjense que puede producir ésteres, tioles, tienen unos metabolitos que se llaman beta-glucosidasas. Las beta-glucosidasas lo que hacen es el azúcar, vieron que en la fermentación el azúcar se transforma en alcohol.
Eso es como una ruta metabólica, ¿sí? Entonces lo que hace Mochicovia cuando está en una vinificación es desviar esa ruta metabólica de parte del azúcar y la lleva a la producción de glicerol. El glicerol es uno de los componentes mayoritarios del vino que se le aportarle dulzor y cuerpo al vino, ¿sí? Entonces fíjese todas las propiedades buenas que tiene esta levadura no Saccharomyces que fue bastante ensayada. Y una levadura muy exitosa en la reducción de alcohol. Ya le vamos a mostrar un poquito más adelante por qué, ¿no? Porque nosotros le hemos ensayado eso. Bueno, después tenemos Cálida simplinina, por ejemplo, que tiene un gran carácter fructofílico, ¿sí? O sea que al mosto le va a dar muchos descriptores a fruta, ¿sí? Eh, Produce bajas cantidades de etanol y de ácido acético, entonces no es una levadura que no Saccharomyces que tiende a producir ácido acético. Hay muchas levaduras no Saccharomyces de las que estamos hablando que suelen producir una cantidad de ácido acético considerable al momento de combinar estas fermentaciones de Saccharomyces y no Saccharomyces y que cuando no se usa de forma correcta pueden ya llegar a darle cosas negativas a las vinificaciones, ¿sí? Se dice que Candida semprinina es una especie altamente osmotolerante, o sea que aguanta altas concentraciones de azúcar, ¿sí? Y aguanta también bajas temperaturas. ¿Por qué yo quiero que entiendan esto de la levadura? Recordemos que todo alimento que tenga un exceso de sustrato, por ejemplo, que tenga demasiada azúcar, va a ser como el antimicrobiano natural, porque los microorganismos por lo general no pueden crecer en lugares donde haya mucho azúcar, donde haya mucho alcohol, ¿sí? ¿Y por qué es importante que esta levadura, por ejemplo, soporte una baja temperatura? Es porque justamente cuando se empieza a ensayar estas vinificaciones con levaduras combinadas, cuando se baja la temperatura del mosto, las levaduras no Saccharomyces pueden actuar más días antes de que asuma el proceso eh, Saccharomyces, ¿sí? Entonces muchas veces hay algo que se llama dentro de la industria vitivinícola la maceración prefermentativa en frío. Entonces se prepara el mosto, se hace la molienda, se lo deja a 7 grados centígrados, ¿sí? Las levaduras no Saccharomyces pueden actuar de 5 a 7 días, entonces hay una gran extracción este, de pigmentos, ¿sí? Hay una gran producción de componentes precursores de aromas complejos, ¿sí? Es un tipo de estilo de fermentación enológica. Fíjense por eso que es importante, por ejemplo, que Candida semprinina entonces tolere estas bajas temperaturas, ¿sí? Está presente al inicio de la fermentación y permanece más tiempo que otras levaduras no Saccharomyces. Justamente permanece más tiempo porque tiene estas propiedades que aguanta altas concentraciones de azúcar y bajas temperaturas, ¿sí? Eh, Bien, entonces nosotros decimos que también la cadena simprinina puede liberar terpenos, norisoprenoides y tioles. Recordemos que estos son los tres grupos de componentes aromáticos dentro del vino, ¿sí? Y puede contribuir a la producción de glicerol. Continuamos con la siguiente levadura. Cualquier duda, chicos, me consultan ahí, ¿no? Tenemos Saccharomyces, son levaduras osmofílicas u osmotolerantes. ¿Qué significa osmofílico? Que va a aguantar una gran presión externa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de algo que aguanta mucha presión externa, es porque justamente las paredes celulares tienen esas propiedades de regular esas presiones mediante el ingreso y la salida de determinados componentes químicos, ¿no? Eh, Se dice que es una levadura de deterioro en monstruos concentrados o vinos dulces. Esta levadura, por ejemplo, Saccharomyces, no tiene propiedades positivas para la enología, ¿sí? Son más bien consideradas como levaduras que pueden llegar a contaminar el mosto. Y son levaduras que dentro de su metabolismo pueden producir altas cantidades de polisacáridos en vino. Los polisacáridos al vino por ahí lo que hacen es son compuestos complejos, ¿sí? Hechos de muchas moléculas de azúcares y van a aumentar el cuerpo del vino. Pero fíjense que su utilización no es del todo correcta porque puede aumentar el cuerpo del vino, pero al mismo tiempo puede considerarse como una levadura de deterioro en mostos, ¿sí? Y creo que es la última de esta parte. Tenemos Saccharomyces, ¿sí? Esta levadura puede producir una fermentación que se llama malalcohólica. Esta es una combinación de fermentaciones que puede ser fermentación alcohólica y fermentación maloláctica, ¿sí? ¿De dónde viene la fermentación maloláctica?
el grano de uva tiene un ácido mayoritario que es el ácido málico. Entonces, cuando ese ácido málico se consume, se generan otro tipo de compuestos y disminuye la acidez del mosto, ¿sí? Eh, Cuando disminuye la acidez del mosto, siempre un mosto que no tenga un gran componente ácido, empieza a abrirse la puerta a el riesgo de deterioro, porque cuando el pH no es tan bajo, pueden proliferar otro tipo de microorganismos que ya no son beneficiosos para el vino, como las bacterias, ¿sí? Dentro de las propiedades buenas de Saccharomyces, lo que se dice, por ejemplo, es que forma viticina A, ¿sí? La viticina A sería una combinación de componentes que le dan el color al vino. Ustedes cuando hablan del color del vino, ¿han escuchado de la palabra antocianos alguna vez? Sí, ¿Sí? son los que le dan el color que están en la piel de la uva. Exacto, exactamente, ¿sí? Son las antocianinas que son del grupo de los polifenoles, ¿sí? Que le dan el color a la uva. Esas antocianinas no están solitas en el mundo, ¿sí? Se pueden combinar con otras antocianinas formando componentes más complejos, se pueden combinar con taninos, ¿sí? En un proceso que se llama polimerización. Se pueden combinar con el etanol, por ejemplo, formando un componente que se llama viticina, que es una piroantocianina. Lo que hacen estos componentes cuando se combinan de esta forma, las antocianinas, es estabilizar el color de un vino. Y cuando se estabiliza el color de un vino, vieron cuando el vino entra en crianza en barrica, se van estabilizando porque se producen estas reacciones químicas. Eso aumenta, por ejemplo, el potencial de guarda del vino. Entonces, cuando ese vino pasa de barrica a botella, eh, cuando tiene una buena estabilización de color, por ejemplo, ese vino puede estar guardado 10, 15 años en la botella, dependiendo del potencial de guarda que tenga, ¿no? Ahí para los chicos que han estudiado un poquito ya de enología, han escuchado el término potencial de guarda, ¿no? ¿Sí? Sí, Cristian. ¿Sí? Bien, 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 bien. Bueno, van consultando, chicos. Nosotros entonces, como les comentaba, hemos experimentado ya con un grupo de investigación que tenemos en la facultad con fermentaciones que se conocen como multi-starter, ¿sí? Y acá no quiero ser muy denso, pero quiero mostrar que nosotros hacemos este trabajo en laboratorio, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿pueden ver el cursor de mi mouse ahí en la pantalla o no? Sí, se lo ve, Cristian. Bien. Chiquitito, pero se lo ve. Chiquitito, pero bueno, es para que expliquemos un poquitito qué son estas fotitos, ¿no? Esto que ustedes tienen acá es mosto Malbec, por ejemplo, en recipientes que tienen un espacio vacío ahí, porque esto va a fermentar y va a aumentar en volumen. Las levaduras cuando empiezan a proliferar, empiezan a liberar dióxido de carbono, entonces esto empieza a empujar todo ese mosto hacia arriba, ¿no? Entonces siempre hay que dejar un espacio vacío. Acá, por ejemplo, en estas, se llaman el Erlenmeyer, este material de laboratorio, tenemos los caldos donde están las levaduras cultivadas ahí, ¿no? Que vienen desde estas plaquitas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una no Saccharomyces y acá tenemos una Saccharomyces. Lo que se hace es inocular el mosto ese. Esto es en la parte de laboratorio, ¿no? Se inocula, por ejemplo, primero la levadura no Saccharomyces, se la deja actuar, en este caso actuó Mexicovia pulcherrima, que es la que dije que baje el alcohol, y después de 72 horas se inocula recién la levadura Saccharomyces, ¿sí? Una vez que esto está acá durante 14 días, que es el proceso de fermentación, el contacto con los ollejos, y esa levadura van trabajando, van extrayendo los componentes ahí, van fermentando, lo que se hace es trasvasar todo eso, que se conoce como descubado, a un pequeño recipiente que va a contener toda la parte líquida de ese mosto, ¿sí? Nosotros cuando hablamos en la industria vitivinícola es importante que entendamos de volúmenes. ¿Por qué tenemos que entender de volúmenes? Por ejemplo, yo no podía trasvasar esto, la parte líquida, a este recipiente si yo no me aseguro de que esa parte líquida llene el recipiente este, ¿sí? Y eso es justamente porque uno de los factores que más afecta a la vinificación es el oxígeno. Si yo dejaría acá algo vacío, el oxígeno empezaría a interactuar, se lo conoce como
un proceso o dentro de una reacción química es un catalizador que acelera todos los procesos biológicos. Entonces el vino empieza a descomponerse, el vino se puede picar, ¿sí? Se empiezan a acelerar todos esos procesos. Entonces siempre cuando se descubre y se lo pasa a otro recipiente, se llena ese recipiente. ¿Por qué le explico esto, chicos? Eh, a los chicos que son sommelier o que han estudiado un poco de esto, ¿han escuchado hablar de los cortes de vino o no? ¿Cortes de vino? Sí, ¿Sí? Vinos sí, blend, ¿sí? sí, Cortes. sí. Bien, tenemos, qué sé yo, tenemos la combinación argentina Malbec Bonarda, tenemos Malbec Cabernet Sauvignon, sí, tenemos blend de Ujú. tintas, que puede ser tres variedades o más, ¿sí? Esos O cortes el muchas blanco veces se... blanca. Bien, bien, exactamente, ¿sí? Blend de blanca, ¿sí? Esos cortes se producen en la industria justamente muchas veces por el tamaño de los recipientes donde se estabiliza el vino. Entonces hay muchas bodegas, por ejemplo, en Jujuy también que inician todo este proceso, pero bueno, ya a niveles industriales, ¿no? Entonces, fíjense que hagamos de cuenta que esto es un recipiente primario y que esto va a ser el recipiente donde se va a estabilizar ese vino. Entonces, por ejemplo, ellos tienen 800 litros de variedad Malbec. Los 800 litros llenan el 80% de este recipiente donde se va a estabilizar. Y tienen 200 litros de vacío. Si ellos dejarían en esas condiciones de estabilizar el vino evidentemente se va a deteriorar. Entonces se llena esos 200 mililitros con otra variedad de otra parcela y eso aporta a que se completen todos los recipientes. Y aunque a ustedes por ahí le parezca medio curioso, muchos cortes clásicos de la viticultura o de la historia de la viticultura argentina o del mundo han nacido de esa necesidad de llenar el recipiente un 100%. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está clarito eso? Cristian, antes de Dime. continuar, me quedé pensando en las proporciones. Vos decías hace un momento que cuando inoculamos la levadura, Saccharomyces, hablaba de 2 gramos Sí, por cada, 2 miligramos por cada litro. sí, Cuando inoculamos levaduras no Saccharomyces, ¿hay alguna proporción? sí, Sí. sí, también. Acá la tenemos. Disculpa que no. Es un término un poquito técnico, por eso lo pasé por arriba, ¿sí? Pero me enriquece mucho tu pregunta porque por lo general, dentro de los estudios científicos, las proporciones ideales sería aproximadamente por cada 2 miligramos de Saccharomyces se inocula 5 miligramos de no Saccharomyces, ¿sí? Esa sería la proporción, Ok, gracias, Cristian. ¿sí? De 10. Fíjate que acá están, ¿eh? Ahora Ah, me ya te digo. fijo. Acá está. 5 por día a las 6. Sí, fíjate. Y ahí está, ¿verdad? Y 2 por día a las 6. Bueno, acá están las dos proporciones. Perfecto. ¿Sí? Bien. Sí. Esas son las proporciones. Gracias por la pregunta porque enriquece mucho lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, cuando se estudian estas cinéticas de fermentación dentro de las levaduras, siempre se estudian tres parámetros. Así lo vemos en términos generales, chicos. No quiero ser muy denso con esto. Que primero algo es la liberación de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de mosto. Esta línea gris que ven ustedes acá vendría a ser qué cantidad de azúcar se está consumiendo. Y eso se mide siempre pesando los recipientes por un proceso que se llama un estudio de gravimetría. ¿Sí? Entonces se van midiendo todos los días cuánto va perdiendo, desde ahí se va estimando cuánto azúcar se va consumiendo. Eh, lo que se estudia en conjunto de cuánto azúcar se va consumiendo es la cantidad de levaduras que se van produciendo, ya en un proceso un poquito más tedioso y complejo, que es aislar colonias y empezar a contar las colonias dentro de esas plaquitas que vimos anteriormente, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tenemos la fermentación multi-starter. Fíjense cómo, el, por ejemplo, el día cero, si no la levadura no Saccharomyces, que es la Mechicovia pulcherrima. Fíjense que esta levadura llega al tercer día y empieza a decaer la cantidad de células. Hasta el séptimo día ya no quedó nada. Y nosotros inoculamos levadura Saccharomyces a las 48 horas y fíjense cómo Saccharomyces cómo tiene un crecimiento exponencial en la cantidad de células que se han proliferado de golpe. Pero no, esto es una dinámica estudiada, pero fíjense que acá se replica un poquito lo que se ve siempre en teoría, ¿no? No Saccharomyces empieza la fermentación, al tercer, cuarto, quinto día perece,
¿sí? Después del segundo o tercer día, ingresa Saccharomyces a hacer todo el trabajo y a terminar con la fermentación alcohólica, ¿sí? Más o menos así va funcionando. ¿Qué logramos nosotros con esto? Bueno, acá le comento un poquito más de esta historia, ¿sí? Después del recipiente blanco se hace un trasiego. ¿Por qué en industria, por qué se hace el trasiego? Quiero que entiendan un poquito estos procesos porque son importantes para la microbiología, la parte microbiológica. En este recipiente que yo tengo acá, que tuvo 60 días estabilizándose, todos estos componentes de la fermentación del vino han decantado hacia la parte de abajo. Muchas veces en la parte esta del recipiente de abajo, así si nosotros hacemos una analogía a esto con procesos industriales, pasa más o menos lo mismo, ¿sí? En la parte de abajo empiezan a generarse todos los residuos. Las proteínas del vino empiezan a precipitar y se sitúan en la parte de abajo. Las levaduras, por ejemplo, vieron esas células que nosotros veíamos en un principio, están en la parte de arriba y después caen también hacia la base del recipiente. Pero no caen solas las levaduras, sino que en todas sus paredes celulares muchas veces llevan pegadas antocianinas, ¿sí? Llevan pegadas, por ejemplo, eh, algo que se llama oclatoxina A, que es una toxina que se considera muy perjudicial para las personas cuando hay un microorganismo que se llama, un hongo que se llama Aspergillus niger, que se encuentra a veces de forma natural en la uva. Entonces nosotros cuando hacemos este proceso de trasegado, lo que hacemos es sacar una parte, una porción, vendría a ser más limpia del recipiente y pasarlo a un recipiente más chico. Todo lo que está abajo, ya vamos a comentar qué es lo que pasa, pero sería la parte que no tiene buenas propiedades dentro de la vinificación. E incluso puede tener componentes que son perjudiciales para la salud, ¿sí? Eso es el trasegado. Bien. Entonces nosotros con esta historia, por ejemplo, de investigación, logramos reducir el alcohol del mosto Malbec en 2,11 grados centígrados. Nosotros teníamos una fermentación tradicional, tenía 16 grados de volumen alcohólico y lo pudimos reducir a 14. Fíjense que es como que todo lo que se ve dentro de la teoría de las levaduras no Saccharomyces, bueno, se cumple realmente, ¿no? Que acá hemos ensayado con la levadura Mexicovia pulcherrima. Eh, Bien, y esto es lo que venía comentando, Nico. Todo esto, este tipo, por ejemplo, estas tendencias enológicas de reducir el alcohol, de tratar de mantener las propiedades del vino, de utilizar estas levaduras no Saccharomyces, en realidad dependen mucho del calentamiento global, que es la variable macro más complicada dentro de la industria vitivinícola hoy en día, ¿sí? En distintas regiones del mundo, muchos viñedos están migrando hacia latitudes más hacia el norte, ¿sí? Porque es como que el clima se va corriendo un poco. Y fíjense cómo se van calentando los lugares. Entonces, acá tenemos un mapa climático histórico, ¿sí? Fíjense, en 1989, que bueno, no se preocupe que esto está medido en grados Winkler, pero igual hagamos de cuenta que cada color nos refiere un tipo de clima, ¿no? Fíjense cómo se van modificando los colores con el paso de los años, ¿sí? 1970, 1989, ¿sí? Lo que se predice para el 2080 es que esos lugares donde están plantados los viñedos van a ser regiones mucho más cálidas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando una región es cálida? Hay una relación de cuánta azúcar va a acumular el grano de uva. Quizá esto lo vieron en otro módulo, ¿sí? Pero cuando hay mucho calor, ¿sí? Las vides están muy expuestas al sol, lo que se hace es que se empieza a acelerar el proceso de Adentro. fotosíntesis. Sí, escucha. Bien, listo. Cuando hay mucho calor, ¿sí? Se empieza a acelerar el proceso de fotosíntesis, entonces el sol empieza a activar algo que se llama cromoplastos dentro de la hoja de la vid y la vid empieza a absorber más agua del suelo, ¿sí? Empieza a respirar de forma más rápida, la combina con el dióxido de carbono y se produce más cantidades de azúcares dentro de la vid, ¿sí? Esas vides muy azucaradas es la que producen vinos demasiado alcoholizados, ¿sí? A esto le combinamos lo que sería la variación que hay en la maduración fenológica de la planta, ¿no? Y es donde se produce todo ese desfasaje. Bien, chicos, esa es la primera parte
No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado o estamos bien hasta ahí. ¿No ves? Dejo de compartir pantalla un ratito. ¿Estamos bien ahí, chicos? Ah, tenía la cámara apagada, mire, recién me doy cuenta. ¿Pueden ver mi pantalla ahora o no la estoy compartiendo o no? ¿O la dejé de compartir? Se está Estás compartiendo compartiendo, todavía sí. la pantalla. Ajá, ya la dejo de compartir enseguida. Miren, usted pensé que no estaba compartiendo. Mm, mm, mm. Bueno, ¿alguna consulta de esta primera parte que hemos visto? ¿Estamos En bien hasta realidad, ahí? Cristian, un montón de Mm. consultas habría que hacer, pero no, está muy Bueno, complejo el igual no, tema. no se De preocupen que todas maneras, a nosotros, ver, sí, entre el proceso natural, digamos, sin agregado de levaduras o inoculación por aparte, está bien, cambia todo los aromas y todas las cuestiones del vino, pero ¿cómo se mantiene, digamos, esto que hablábamos ayer, las levaduras de la región, ¿no? Del terroir nuestro? sí. ¿Cómo se puede eh, llegar a una armonía entre las Ajá. levaduras locales con las que uno puede comprar de otro lado? Bien, en realidad está muy buena tu pregunta, Fabio. Cuando se trata de utilizar las levaduras nativas o aisladas de un viñedo, por ejemplo, lo que se hace primero, es lo que vieron en la clase de ayer, es aislar la levadura, un gran grupo de levaduras de ese viñedo, ¿sí? A veces hay 20, 30 cepas distintas. Es importante que nosotros entendamos que dentro de las levaduras Saccharomyces, por ejemplo, pueden existir distintas familias, ¿sí? Entonces, cada familia es una cepa distinta. eh, entonces, se hace un estudio de ADN mediante análisis PCR para tratar de ver de que esa levadura efectivamente sea de la que estamos hablando, ¿sí? Se hace una evaluación enológica de esas levaduras, ¿sí? En las propiedades, si es que pueden fermentar de forma rápida, ¿sí? Si tienen una buena cinética. Cuando se la puede aislar esas levaduras, lo que se hace es inocularlas en un gran volumen, ¿sí? Viste que yo dije 2 por día a las 6. Si nosotros llevamos eso a números, serían como aproximadamente eh, creo que son 2 millones, no, ¿cuántos serían? 20 millones de células, creo que son, ¿no? 2 por 10 a la 6, y por ahí. 10 a la 6, 1 millón, 2 millones de células, perdón, por mililitro, ¿sí? Mm. Es una gran cantidad. Entonces, cuando se inocula esa gran cantidad, por cantidad ellas ganan el medio, ¿sí? Cuando se ensaya este tipo de cosas, las uvas o el mosto que se muele para ensayar, es un mosto que no está esterilizado. El mosto ya trae de forma natural sus levaduras todas mezcladas ahí, ¿sí? Pero en la inoculación por cantidad va a ganar la levadura que se está inoculando, ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, las fermentaciones naturales que algunas bodegas las hacen, es solamente moler el mosto y esperar a que crezca lo que tenga que crecer ahí. ¿Sí, Fabio? Eso es un Sí, sí, proceso sí, complejo sí. porque es un proceso natural que muchas veces se utiliza eso como un estandarte microbiológico para, por ejemplo, lo que es certificación orgánica, en donde tiene que haber la menor intervención dentro del proceso enológico. Entonces, cuando se fermenta de forma natural, también es bastante jugado porque obviamente que va a empezar a diferir, puede ser de un año a otro, la carga microbiana que haya en la superficie de la uva, ¿sí? Eh, eso es lo que bueno, dentro eso sería uno de los parámetros más difíciles de controlar, ¿no? Hay muchas bodegas que hacen fermentación orgánica, por ahí bodegas, quizás,
de alta gama, por ejemplo, como Ernesto Catena, que tiene certificación orgánica, tiene certificación biodinámica, que llevan a cabo estos procesos. Pero bueno, eso ya depende de la experimentación que tenga el enólogo en ese caso para manejar esos parámetros tan finos ahí, ¿sí? Bueno, si quieren hacemos una pausita o quiere Dale, consultar algo más, no hay problema. ¿Está bien? está bien, de mi parte sí. Bueno, hacemos una pausita y ya volvemos, ¿sí? La otra parte más Dale, cortita. ¿En cuánto Cualquier cosa, volvemos? 5 minutos, ¿sí? ¿Les parece? ¿O quieren un poquito más? 10 minutitos, si quieren. 10 minutos. Dale, Bueno, bien. bueno, no se preocupe que cualquier duda igual va a estar en los foros, así que ahí consultamos conmigo. Sí, vamos a Dale. estar atentos a los foros ahí. Bueno, muchas gracias. Patricia, ¿me escuchas bien ahí? Y se escucha bien. Ahí está. Bueno, no sé si estoy presentando mi pantalla. No, no se ve No, todavía no. nada. Bien, ahora la presento entonces. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, está perfecto. Bueno, bueno, esta parte un poco más cortita. eh, es la parte de alteraciones microbianas, ¿sí? Igual misma dinámica, chicos, ¿sí? Vamos preguntando, si quieren, no hay problema con eso, ¿sí? Así hacemos un poquito más dinámica la clase. Bueno, en este caso nosotros tenemos que primero entender qué es una alteración, porque vamos a hablar de alteraciones microbianas en los vinos, ¿sí? Ya hemos dicho que hay microorganismos presentes en las fermentaciones, pero por alguna ocasión puede haber algo ahí dentro del mosto, un microorganismo que no tendría que estar de forma natural. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es la definición de alteración, sí? Es aquella que por causas naturales, de índole física, química o biológica, o tratamientos tecnológicos inadecuados o deficientes, ¿sí? O combinación de estos, este alimento ha sufrido un deterioro en sus características organolépticas, en su composición intrínseca y en su valor nutritivo, ¿sí? Término organoléptico puede ser que ya lo hayan escuchado, ¿sí? Es como nosotros percibimos un alimento con los sentidos, ¿sí? La composición intrínseca sería cómo van cambiando todos el valor nutricional de un alimento, por ejemplo, cómo está compuesto ese alimento, ¿sí? Y cómo esto va a afectar al producto final. Nosotros dentro del vino, por ejemplo, acá tenemos lo principal para que un vino sea apetitoso es el aspecto, ¿sí? ¿Qué aspecto tiene esta botella, chicos? ¿Qué me pueden comentar ahí? Esta parte un poquito más gráfica, ¿no? Es un chardonnay eso. Y parece agua sucia. Exactamente, sí, parece agua sucia. Hay algo mal ahí, ¿no? Algo turbio, algo ahí, ¿sí? Es un precipitado dentro del vino. Por ahí muchas veces uno más, es más difícil de percibir precipitado a veces en botellas de vino tintos porque son de color verde las botellas esas y a veces uno toma un vino y se da cuenta al final de que el vino tenía un determinado precipitado, ¿no? Mucha gente a veces lo asocia a esto a que no era bueno el vino porque estaba bien concentrado, dicen, y no era realmente así, ¿sí? Es porque hubo un trabajo acá de los microorganismos que alteró ese vino y cambió su aspecto. Bien, cuando nosotros hablamos entonces de las alteraciones en el vino, vamos a ver que hay alteraciones microbianas y alteraciones químicas, ¿sí? En este caso, las microbianas van a ser cuando los microorganismos actúan, pero en este caso perjudicando el vino. Todo lo que hablamos anterior, fíjense que más o menos eran las cosas buenas que aportaban los microorganismos. Ahora vamos a ver las cosas malas que les pueden aportar, ¿sí? Esas alteraciones microbianas puede ser turbidez, cambio de color, ¿sí? Algo que se conoce como velo, producción de gas. Y las alteraciones químicas también tenemos algo parecido, ¿sí? Tenemos precipitados, cambios en el color, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en estos tres colores de la derecha, un vino oxidado, ¿sí? Un vino blanco oxidado. Entonces, un vino que no esté bien protegido, por ejemplo, de la luz, ¿sí? O que estuvo expuesto al oxígeno de forma errónea, puede adquirir un color totalmente distinto, ¿no?
Eh, Nosotros también entendemos que estas alteraciones microbianas se pueden describir según lo que se esté viendo. Fíjense que acá tenemos tipos de sedimento en la botella, ¿sí? Esto es lo que yo le comentaba. Acá tenemos un vino naranja con sedimento. Acá tenemos algo que se llama velo, ¿sí? Que se produce una capa dentro de la fermentación que es viscosa, ¿sí? Que son en realidad polisacáridos, que son productos derivados del metabolismo de bacterias, ¿sí? Acá tenemos turbidez en el vino, fíjense qué distintos son estos dos colores, fíjense que el vino este es mucho más límpido, ¿sí? Eh, Hay procesos enológicos a veces que he visto últimamente que había un proceso enológico que trataba de darle este aspecto final al vino, pero es poco buscado. Fíjense ustedes que por lo general cuando se habla de producción artesanal, se suele remitir este tipo de colores, porque este vino muchas veces en el proceso de producción este artesanal es deficiente en el proceso de clarificación que tiene el vino, ¿no? Que es, bueno, la ventaja que tiene la industria es que cuenta con una tecnología mucho más desarrollada para poder llegar a estos colores límpidos. ¿Por qué le digo esto, chicos, de lo artesanal y lo industrial? Es importante que nosotros entendamos que dentro de la enología de Jujuy, por ejemplo, hay muchas bodegas pequeñas, ¿sí? Entonces los procesos tecnológicos están en una etapa de desarrollo. Entonces, se está tratando de asesorar a todas esas pequeñas bodegas para que lleven a punto los vinos con los parámetros necesarios para que sean estos vinos atractivos para los consumidores, ¿sí? Ustedes saben, o no sé si sabían, que en Jujuy hay dos grupos de bodegas. Están las bodegas boutique, que tienen tecnología desarrollada, que tienen a veces enólogos que ellos mismos traen de otras provincias, ¿sí? Que les desarrolla el vino y tienen después los pequeños productores que son la gente que trata eh, o sea, que hacen los vinos artesanales, pero que bueno, es un proceso mucho más sacrificado por ahí y es donde hay que tener especial cuidado con este tipo de alteraciones en los vinos, ¿sí? Eh, Nosotros decimos que los microorganismos pueden perjudicar a los vinos, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo? Porque pueden consumir ácidos orgánicos, ¿sí? El grano de uva tiene tres ácidos fundamentales, ¿sí? Tenemos el ácido málico, el ácido tartárico y el ácido cítrico. Esos son los tres ácidos mayoritarios. El ácido málico es el que está en más cantidad en la uva, ¿sí? Yo le pregunto a ustedes, según lo que venimos viendo, si un microorganismo consume demasiado ácido del mosto, ¿qué puede pasar con ese mosto? ¿Qué me pueden contestar ustedes ahí? Recordemos que el mosto se protegía naturalmente porque el ambiente era adverso, ¿no? ¿Sí? Puede ser que si consume es decir, si consume demasiado ácido, queda muy susceptible a la proliferación de otro tipo de bacterias. Exactamente, eso es, ¿sí? Esa es la lógica exacta la que vamos a manejar, ¿sí? Eso es, ¿sí? Al consumir demasiado ese orgánico, se eleva el pH y se le abre la puerta a las contaminaciones, exactamente como lo dice usted. Muy bien ahí. Cuando perjudican también, decimos que pueden dejar azúcares residuales. De esto no hemos hablado todavía, pero los azúcares residuales serían esa porción de azúcar que no logra transformarse en alcohol. Entonces hay vinos que tienen un residuo de estos azúcares, ¿sí? Eh, Estos azúcares son un gran alimento para las bacterias y también los azúcares residuales abren la puerta a la proliferación de bacterias, ¿sí? Cuando se generan muchos azúcares residuales, por ejemplo, cuando un proceso de fermentación se detiene por alguna causa. Entonces, fíjense, imaginemos que nosotros tenemos el mosto, inoculamos las levaduras, las bacterias, voy a decir algo, inoculamos las levaduras y esas levaduras por alguna condición, por ejemplo, estamos en una zona muy fría, ¿sí? Ha bajado mucho la temperatura en estos meses, en los meses de fermentación, en la semana, en 2 semanas de fermentación, entonces eso empieza a afectar el desarrollo de las levaduras.
¿Qué pasa con la fermentación? En un determinado momento se detiene, ¿sí? Se detiene y yo me voy a dar cuenta porque se mide, para medir, por ejemplo, el proceso de fermentación, muchas veces se mide la densidad del mosto, ¿sí? Entonces esa densidad empieza a cambiar con los días y cuando esa densidad no cambia más y han pasado recién 6 días de fermentación, es porque algo pasó y los microorganismos dejaron de crecer, dejaron de fermentar. Cuando pasa ese tipo de evento dentro de los procesos de fermentación, eh, se generan muchos azúcares residuales y ya va a ser un mosto, un vino propenso a contaminarse a futuro y hay grandes problemas dentro de eso, ¿sí? La otra cara de la moneda de los azúcares residuales sería, por ejemplo, un estilo de vinificación que hablamos hace rato que se llama los vinos dulces naturales, ¿sí? ¿Se acuerda ahí, como me comentaba, de los vinos más fáciles de tomar? Por ejemplo, sería un vino dulce natural, ¿sí? Un Chenin dulce natural, un Torrontés dulce natural, ¿sí? En este caso, lo que se hace dentro de la industria vitivinícola para eliminar ese riesgo sería detener la fermentación de forma voluntaria, bajando la temperatura del mosto y se filtra por unos filtros especiales que son muy pequeños, se filtra todo ese vino blanco y se lo pasa a otro recipiente. Entonces el vino ese contiene una porción de azúcar natural de la uva y una porción de alcohol. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, que en ese tipo de rótulos de vinos dulces naturales, el grado alcohólico puede ser de 7 grados, de 8 grados, de 9 grados y el resto es azúcar residual, ¿sí? Cuando este vino blanco se filtra, en el filtro es tan pequeño que todas las células de levaduras y de microorganismos quedan del otro lado del filtro, entonces ese vino vendría a ser como que se esteriliza, ¿sí? De alguna forma filtrándolo. Pero fíjense que eso es cuando se busca esta tendencia enológica en un proceso industrializado. Ahora, si no se lo busca y me queda azúcar residual, se va a contaminar con bacterias, ¿sí? Eh, También se dice que estos microorganismos pueden producir determinados compuestos nitrogenados que van a dar paso a algunos descriptores que son bastante desagradables para el consumidor, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay microorganismos que pueden producir un componente que se llama cadaverina o putrescina, que remite al consumidor, por ejemplo, a un aroma a carne podrida, ¿sí? Ese sería como el límite de lo peor que se puede encontrar dentro de un vino contaminado, ¿sí? Esto sumado a, bueno, que son componentes que van a ser nocivos para la salud. Entonces, esos son los factores que van a perjudicar las vinificaciones, pero también tenemos otros factores que van a proteger las vinificaciones, ¿sí? Dentro del trabajo de los microorganismos. Por un lado, el elevado grado alcohólico. ¿Quién produció un elevado grado alcohólico en el vino, chicos? ¿La levadura no Saccharomyces o la Saccharomyces? A ver si no acuerdo muy La Saccharomyces. bien, muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿sí? El bajo pH del mosto. Resulta que las uvas, a veces cuando se cultivan en distintas regiones, de forma natural el mosto puede tener un elevado pH, ¿sí? No sé si ya lo habían tratado este término, pero el pH vendría a ser el potencial de hidrógeno, sería como el grado de acidez que tiene un mosto. Entonces, cuando este pH a veces en determinados mostos es de más de 3,5, de 3,6, es demasiado, o sea, es más elevado de eso, el vino es menos ácido y se abre la puerta a la proliferación de microorganismos, ¿sí? Eh, Aparte, cuando se eleva el pH, esto ya es un término un poquito más técnico en esta parte, eh, los componentes, los pigmentos, ¿sí? Las antocianinas, a determinado pH van a tener un color característico, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, tenemos una antocianina que se llama malvidina, ¿sí? Malvidina, peonidina, dentro del grupo de la antocianina, que le dan ese color característico al vino rojo o violeta, que cuando se modifica el pH, hay algo que se llama forma hemiacetal, ¿sí? Se combinan con otro compuesto y la antocianina pasa de ser violeta a ser incolora. Entonces el vino pierde todo el color cuando el pH es muy elevado. Fíjense cómo deteriora el vino todos estos parámetros, ¿no? Se pierden colores ahí porque las antocianinas son como indicadores naturales de el grado de acidez que hay en el mosto, ¿sí? Y por otro lado tenemos también la producción de dióxido de azufre.
El dióxido de azufre, ustedes lo van a encontrar dentro de los términos enológicos en dos caras. Una cara es el dióxido de azufre que se agrega al vino como un clarificante o como un componente para combatir las bacterias, por ejemplo, ¿sí? Las levaduras tienen una propiedad natural que toleran altas concentraciones de dióxido de azufre. Entonces yo puedo agregar dióxido de azufre al mosto y las levaduras van a seguir aguantando esa dosificación, pero las bacterias no, ¿sí? Al mismo tiempo, hay levaduras que en su proceso metabólico van a liberar una gran cantidad de dióxido de azufre de forma natural. Y este compuesto, cuando está liberado a partir del metabolismo de la levadura, me remite a mí, el compuesto azufrado, siempre a olor a huevo podrido, ¿sí? Entonces, esa va a ser la parte que no nos conviene dentro del metabolismo de las levaduras, ¿sí? Es un parámetro que ustedes lo vieron ayer, inclusive cuando se evaluaban las propiedades enológicas de cada levadura, ¿sí? Tenemos dentro de los factores que protegen la temperatura de almacenamiento, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, un vino se estabiliza en esos procesos después del descubado, por lo general siempre se recomienda que se almacene aproximadamente a 20 grados centígrados, no más de eso. Siempre tiene que ser una temperatura controlada porque el calor, ¿sí? Va a acelerar los procesos biológicos naturales. Y todo proceso biológico que esté acelerado va a ser un determinante de que ese vino se empiece a alterar, ¿sí? Y obviamente lo que hemos visto ya, que es la privación del oxígeno, que, bueno, venimos hablando de por qué es tan importante de que no haya oxígeno en esta etapa de la vinificación, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una rótulo que dice, bueno, Protos Gran Reserva. Fijémonos que, bueno, tiene un elevado grado alcohólico ahí, ¿sí? Eh, 15,5 grados. Cuando nosotros hablamos, chicos, de microorganismos, entonces hay buenos y malos, ¿sí? El bueno microorganismo es el que hace todo el trabajo en la vinificación, la levadura Saccharomyces, ¿sí? Que está en el lugar deseado, en un tiempo y número deseado, ¿sí? Y por otro lado tenemos aquellos que son los villanos de esta historia, ¿sí? En este caso, la levadura que se llama, por ejemplo, Brettanomyces, ¿sí? Es lo que, fíjense que dicen en este pequeño icono, dice, lo queremos lejos de la bodega. Lo que hace esta levadura, lo que yo le comentaba, es generar un tipo de compuestos que son totalmente perjudiciales para el vino. Y lo malo de estos microorganismos, por ejemplo, como Brettanomyces, es que muchas veces pueden convivir dentro del ambiente de bodega y es como que no se puede erradicar, a pesar de que no esté en el mosto, puede estar en algo que se llama como, dicen que tiene una propiedad ubicua, es decir, que se puede ubicar en distintas regiones de la bodega, ¿sí? Entonces son muchas veces, muchas bodegas están colonizadas por microorganismos de forma natural y son muy difíciles de erradicar y son mostos propensos a contaminarse, donde hay que tener mucho más cuidado, ¿sí? Los microorganismos entonces que pueden alterar una vinificación tienen como origen el estado sanitario de la uva, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos el granito de uva ahí. Ahora les muestro un poquitito. Este grano de la uva acá, ¿sí? ¿Qué tiene el grano de la uva? Tiene alrededor muchos microorganismos. Tiene levaduras, ¿sí? Puede tener una pequeña cantidad de bacterias, ¿sí? Pero si ese grano por alguna ocasión se lastima, este grano de uva, lo que va a hacer es que empieza a salir hacia la superficie todo el sustrato del grano, que va a ser la parte del azúcar, la parte de las proteínas, y eso va a ser como un atractivo natural para lo que se llama vector de contaminación, ¿sí? Entonces puede pulular una mosca por ahí, pueden traer otro tipo de bacterias de otro lado, ¿sí? Y se va a ir contaminando el grano de uva. Por eso es que es tan importante el estado sanitario de la uva. ¿Qué es lo que se recomienda en realidad dentro de algo que se llama buenas prácticas vitivinícolas? Es que los granos lastimados sean aislados hacia un costado. ¿Cuál es el gran problema de esto? De que el alto precio de los granos varietales, por ejemplo, eh, va a hacer que esto disminuya en grandes cantidades
el volumen final de lo que puede producir una determinada parcela, una determinada finca. Entonces, bueno, acá es bastante controversial esta parte, pero eso es siempre lo que se recomienda, ¿sí? Granos lastimados son granos que tienen que ser sacados de la producción. Muchas veces hay bodegas que lo que hacen, bueno, cuando tienen una gran capacidad de inversión y de infraestructura, es de construir los edificios donde se vinifique lo más cerca de, eh, más cerca de las viñas, más cerca de las vides, ¿sí? Donde estén cultivadas las vides. Esto es justamente porque el factor de distancia que hay desde el viñedo hasta la bodega también constituye un grado de riesgo para la industria vitivinícola, ¿no? Porque el grano por ahí puede ser transportado unas determinadas horas y esa hora tiene que estar controlado lo más que se pueda ese factor, ¿sí? Los microorganismos, fijémonos que también pueden, o sea, alteradores pueden depender de la higiene que haya en la bodega, de los insectos que haya. Estos factores se consideran muchas veces como, bueno, como les decía, vectores de contaminación, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta y que es fundamental acá son las condiciones climáticas. Y acá resaltamos, por ejemplo, que ¿cuáles son las dos regiones climáticas de Jujuy que producen vinos? A ver qué me pueden contar ustedes de eso. Las dos regiones climáticas principales de Jujuy. Valles Templados y Quebrado Mahuac. Exactamente, ¿sí? Valles templados, Quebrado de Mamaco. Contraste de clima, ¿sí? Valle templado, 1000 metros al nivel del mar, ¿sí? Bastante humedad, eh, menos rango térmico. Tenemos Quebrado de Mahuaca, ambiente seco, ¿sí? Gran irradiación solar, eh, vientos que alcanzan muchas velocidades a determinadas horas de la tarde. Ese conjunto de factores hace que la contaminación de microorganismos sea mucho más propensa en zonas de valles. Porque los microorganismos son seres vivos y son como las personas. Lo principal que necesitan para proliferar son condiciones buenas de humedad. ¿Sí? Entonces, en zonas ustedes van a ver mucho como, por ejemplo, bueno, la quebrada de Humahuaca, o en zonas que vinifiquen como Cafayate, por ejemplo, que son zonas secas en Cachi, y zonas altas y secas, son bodegas que pueden adquirir certificaciones orgánicas porque justamente el clima las ayuda a que de forma natural no proliferen, en este caso, por ejemplo, los hongos, que son lo más acérrimos a las condiciones estas de alta humedad. ¿Sí? ¿Se entiende ese principio ahí? Estamos de 10. ¿Alguna duda ahí? Preguntamos, si no, continuamos si quieren. ¿Sí? Bien. A ver que pase la diapo. Bueno. Como yo les comentaba entonces, en esta superficie de forma natural tiene que haber levaduras, bacterias ácido lácticas y bacterias acéticas. Son estos tres que vemos en negrito ahí. Cuando hay falta de higiene en la bodega, falta de concientización, podemos encontrar ya hongos que produzcan ocratoxina A y bacterias mesófilas aerobias, ¿sí? Estos son por ahí bacterias propias de la mala higiene de los operarios, ¿sí? De microorganismos que tienen que llegar por una causa ahí, pero por una causa donde el hombre haya intervenido de forma errónea dentro del proceso de producción. Dentro de los hongos, resaltamos el hongo que produce la ocratoxina A, que es el Aspergillus niger, ¿sí? Aspergillus, en realidad el nombre científico viene porque viene de la palabra aspersor, ¿sí? Es algo, fíjense que los hongos tienen esta propiedad de formar pequeños hilitos que se llaman hifas, así que pueden pulular por el aire de forma muy fácil, ¿sí? Una pequeña ráfaga de viento puede esparcir el hongo por todos lados. Cuando se trabaja en el laboratorio, muchas veces cuando hay una contaminación con un hongo, es muy difícil erradicar esa contaminación porque empiezan a esparcirse por todos lados y no se detiene por nada, ¿sí? Es un gran problema. Dentro de, bueno, de lo que se llaman los ensayos microbiológicos, ¿no? Pero en este caso, Aspergillus niger, por ejemplo, es el que produce la ocratoxina A. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que es una toxina que es nefrotóxica, carcinogénica, ¿sí? Puede producir enfermedades inmunosupresoras y puede estar presente en el vino, sí puede estar presente. El límite legal es de 2 microgramos por litro, ¿sí? Entonces, como rutina en el país, se mide esto todos los años en cada añada de enología para
confirmar que los niveles sean menores a los 2 microgramos por litro, ¿no? Fíjense cómo la naturaleza evoluciona. Por ejemplo, esta Aspergillus niger tiene melanina dentro de los componentes de las colonias y pueden resistir la radiación ultravioleta, son muy resistentes a las condiciones adversas. Por eso es que es muy difícil de erradicar. ¿Sí? Muchas veces para combatir esto, los procesos de fermentación se alargan. La fermentación serían los 14 días donde está en contacto el líquido con la piel, ¿sí? Bueno, algunas bodegas tienen 7, 10 días, algunas alargan ese proceso de fermentación para tratar de combatir este tipo de riesgo. ¿Y se acuerdan que yo les comentaba hace rato de que la parte de la base de la botella no se tomaba y se trasegaba por alguna ocasión? Bueno, resulta que este tipo de toxinas, por ejemplo, se adhieren a las paredes de las levaduras de las que hablábamos hace rato y con el paso del tiempo suelen decantar en la base. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá, se combate con bentonita. La bentonita es un agregado al mosto que permite que decanten todos estos componentes, ¿sí? Que son propios de las paredes celulares, que las células de las levaduras van muriendo en estos 14 días y van decantando, ¿no? Y con algo que se conoce como absorción de las levaduras en sus paredes celulares, ¿sí? Absorción sería, bueno, que quedan pegados estos componentes en las paredes de las levaduras. Voy a corregir un poquito esa palabra ahí porque está mal ahí. Cualquier cosa van consultando, ¿no? A ver, bien. Entonces nosotros decimos que dentro de las buenas prácticas hay que evitar el ingreso a la bodega por parte de los operarios que vienen de otras zonas, que vienen a ser las zonas sucias dentro de la línea de proceso, ¿sí? Porque fijémonos que nosotros en el proceso enológico o en todo proceso industrial de un alimento, este producto se va sanitizando con la intervención del hombre y se va transformando en un producto inocuo que es muy distinto a lo que sería la materia prima dentro del campo, ¿no? Eh, Dentro de estos microorganismos que pueden alterar, tenemos las levaduras también, que muchas veces van a aportar cosas negativas, ¿sí? Fijémonos que acá tenemos un pequeño resumen, vamos a hacer cortito, acá chicos, ¿no? Eh, a ver si podemos ahí. Mm, mm, mm. Tenemos, por ejemplo, al Hanseníosporus varum de la que hablábamos, así como hemos hablado de lo bueno, vamos a hablar de qué es lo malo que podría aportar a la vinificación si es que no se controla su producción, su proliferación dentro de la enología, ¿no? Hanseníosporus varum, Pichanómala, por ejemplo, pueden formar ésteres que tengan, que terminen en componentes como acetato de etilo. Acá nosotros tenemos una imagen que nos remite al aroma que se puede percibir en un vino cuando este microorganismo no se controla, ¿sí? El acetato de etilo es un aroma parecido a lo que sería el barniz de madera, ¿sí? Entonces se puede llegar a tener ese descriptor dentro de un vino porque obviamente estas levaduras no Saccharomyces han proliferado de forma descontrolada, ¿sí? Por ahí, no va a ser necesario que ustedes para la evaluación estudien el nombre de los microorganismos, pero sí en términos generales, más o menos, qué es lo que puede producir las levaduras, no Saccharomyces cuando crecen de forma descontrolada, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Hanseníosporus varum, Pichanómala también pueden producir acidez volátil, que es una gran producción de ácido acético, ¿sí? Y cuando yo hablo de ácido acético, hablo por lo general de olores avinagrados. Hay vinos que, bueno, ustedes obviamente que es un descriptor bastante fácil de percibir porque nosotros asociamos el sabor del vinagre a algo en el vino, por ejemplo, que no tendría que estar ahí ese aroma, ¿no? Por ejemplo, tenemos la formación de fenoles volátiles. Y acá tenemos a la gran enemiga que se llama Brettanomyces, ¿sí? La Brettanomyces es una levadura que al producir estos fenoles volátiles me va a dar un aroma a establo, a plástico, ¿sí? Bastante desagradable para la persona que esté probando ese vino, ¿no?
Tenemos a levaduras, por ejemplo, como Saccharomyces spombe, que lo que hace es muchas veces refermentar un mosto. ¿Qué es refermentar, chicos? Nosotros vamos a tener un mosto, por ejemplo, llegamos al final de una fermentación, embotellamos ese vino y resulta que estaba esta levadura, no Saccharomyces, viva ahí todavía. Si está viva ahí es porque tolera altos grados de concentración de alcohol, ¿sí? Porque puede tolerar situaciones adversas, ¿sí? Entonces, con el poco de azúcar que quedó en el mosto, puede refermentar el vino y en este caso, como va a estar encerrado el vino en la botella, se va a producir gas de forma involuntaria, ¿sí? Entonces yo puedo tener un vino blanco, por ejemplo, que no necesariamente es un espumante, pero cuando yo lo abro, va a tener dióxido de carbono adentro. Yo digo, ¿por qué está este dióxido de carbono acá si no tiene ningún método de producción de un espumante? Bueno, es porque ha quedado una levadura ahí metida que ha refermentado el producto. ¿Sí? Pueden formar también sedimentos. Estos sedimentos por lo general son mediante la formación de compuestos proteicos de alto peso molecular. Entonces se va a formar ese sedimento, ¿no? Cualquier cosa van preguntando. Tenemos, por ejemplo, levaduras como Candida vini, que va a formar películas o film, ¿sí? Que va también a producir, a promover la oxidación en el vino. Entonces, por ahí un vino blanco puede tener este aspecto final que no es el buscado. Me puede generar aromas acetaldehído, que es un aroma similar a el esmalte de uñas, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes lo relacionan ahí, y puede producir reducción alcohólica, ¿sí? Cuando se produce la reducción alcohólica, hemos visto que también se abre la puerta a microorganismos, a la proliferación de microorganismos no deseados. Fijémonos cómo es de contrastante, porque hace rato hablábamos lo mejor de Menchikova, y ahora justamente estamos hablando que también de forma descontrolada puede considerarse un factor de riesgo dentro de la industria enológica, ¿sí? Eh, Después tenemos, por ejemplo, se llama Saccharomyces spombe, que puede producir una pérdida de acidez por demasiado consumo de ácido málico, una pérdida de color acá. Acá hablamos un poquito de lo de hace rato. Cuando se pierde acidez, se eleva el pH y las formas antociánicas van a cambiar su estado, entonces muchos colores van a empezar a migrar y van a empezar a modificarse dentro del vino, ¿sí? Como para que vean a grandes rasgos eso. Aparte de las levaduras, hemos hablado, bueno, de los hongos y podemos hablar también de un pequeño grupo de bacterias que van a intervenir en el vino, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, bacterias del género Pediococcus, ¿sí? Que van a producir una degradación del ácido tartárico. El ácido tartárico, recordemos que es el segundo ácido mayoritario dentro del vino, ¿sí? Primero estaba el málico y me va a producir una pérdida de color porque evidentemente se va a elevar el pH, ¿sí? Puede producir turbidez también el pediococo, por este caso el resto de las células, las paredes celulares, se van a unir a los polisacáridos, ¿sí? Los componentes polisacáridos de las bacterias son unos componentes bien indeseables, ¿sí? ¿Se recuerdan? Fíjense que cuando crecen bacterias, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un alimento, una botella de un líquido y crece una película blanca en la superficie, ¿sí? Esos son los polisacáridos que si por ahí tuve la mala suerte de entrar en contacto, tiene un aspecto un poquito baboso, ¿sí? Vienen a ser todos los desechos metabólicos de esos microorganismos que van a generar la turbidez, por ejemplo, dentro de las botellas de vino. Tenemos, por ejemplo, algo que se conoce como los lactobacilos, ¿sí? Lactobacillus casei, ¿sí? Por ejemplo, que me van a producir amargor dentro del vino por un componente químico que se llama acroleína, que me va a remitir a mí a aceite quemado, por ejemplo, ¿sí? También va a producir acidez volátil. Tenemos bacterias acidolácticas, ¿sí? Que van a producir a veces un aroma excesivo a fruta madura, ¿sí? También pueden producir turbidez. Eh, Dentro de esta fruta madura, muchas veces, esta fruta madura es un descriptor que nace de la crianza, en realidad en barrica, y de los procesos oxidativos, ¿no? Pero bueno, cuando está contaminado el mosto con una bacteria ácido láctica, en un vino joven, por ejemplo, se puede dar este aroma o sabor a fruta madura. Por ejemplo, tenemos Pediococcus, que va a generar viscosidad y velo, que es algo muy desagradable, que es lo que vemos acá. Este defecto se conoce como vilofilante. Fijémonos que todas las contaminaciones por bacteria tienen el cartelito de un pH mayor a 3,5. Entonces, cuando el pH empieza a hacerse mayor a eso, se abren las puertas a que todas estas bacterias contaminen el mosto. Y la más peligrosa de todas
es en grupo de bacterias ácido lácticas que producen algo que se llama aminas biógenas, ¿sí? Estos componentes afectan a la salud humana, ¿sí? Son lo que le dan estos efectos aromáticos a carne podrida, lo que yo decía que puede ser de unos componentes que se llama putrescina y cadaverina. ¿Sí? Fijémonos que no solamente aporta de forma negativa la calidad sensorial del vino, sino que ya constituye un riesgo a la salud de las personas. Y aquí es donde se abre una nueva puerta, que sería que empieza a generarse o gestionarse un riesgo para la salud humana cuando hay este tipo de contaminaciones, ¿no? Bien. Acá para que vean así a grandes rasgos, las bacterias lácticas van a producir distintos defectos en el vino según el compuesto que tengan a mano. Entonces, si hay ácido tartárico, por ejemplo, en el mosto, que lo va a ver, se va a ir por este caminito. Si hay fructosa, por ejemplo, la fructosa es uno de los azúcares principal del mosto, ¿no? La fructosa y la glucosa. Se va por esta ruta metabólica. No es necesario que aprendan la ruta metabólica, sino que ustedes vean que un microorganismo, según el compuesto que tengan a mano, el compuesto primario, van a producir un tipo de defecto. ¿Sí? Eh, vamos a la que sigue. Bien, y acá tenemos las bacterias lácticas que pueden también producir ácido acético, ¿sí? Las bacterias lácticas producen ácido acético, por ejemplo, en las uvas cuando la uva está lastimada, ¿sí? Es lo que hemos hablado hace rato. Y vamos a ver que en este tipo de estados hay un crecimiento muy rápido de los lactobacilos heterofermentativos. Cuando se dice heterofermentativo es que pueden tomar varios azúcares distintos para fermentar el mosto, ¿no? Es como que son, como que pueden tener muchos componentes primarios para desarrollarse. Después tenemos, bueno, en etapa de fermentación, las bacterias lácticas, principalmente Oenococcus heterofermentativa, puede producir este tipo de componentes malos como el ácido acético. Acá quiero que tomemos en cuenta esto, ¿no? Acá tenemos el Leñococcus heterofermentativa SPP, me va a producir ácido acético a partir de del ácido málico, ¿no? Pero fíjense qué distinto que si yo tengo, por ejemplo, una Oenococcus bueni, en vez de producirme ácido acético, me produce ácido láctico. Y dentro de la industria de la vinificación, el ácido láctico es un componente buscado porque es lo que se conoce como la fermentación maloláctica que me da la bacteria o Oenococcus bueni, que no es la que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a depender del microorganismo si ese componente primario llega a buen puerto o se transforma en un defecto en el vino, ¿sí? Bueno, tenemos después dentro del vino, tenemos lactobacillus, pediococcus, leconstock, ¿sí? Eh, Muchas veces el problema con este tipo de componentes que son peligrosos para la salud es que no son detectables este, sensorialmente. Entonces, por eso es que es necesario que haya un análisis de laboratorio ahí para determinar el estado sanitario de ese alimento, ¿no? Bueno, nosotros después tenemos el ácido acético también producido por bacterias acéticas, ¿sí? Estas son el Acetobacter, Gluconobacter, ¿sí? Acetobacter produce ácido acético, Gluconobacter produce ácido acético más liberación de dióxido de carbono. ¿Sí? Acá, bueno, no- bien. Acá si quieren, bueno, después ustedes pueden ver que hay unas características de este tipo de bacterias, ¿sí? La presencia de bacterias ácido lácticas está directamente relacionada con el estado sanitario de las uvas, como veníamos diciendo hace rato, ¿no? Eh, Ya después, fíjense que el máximo aceptado en vino es de 1,2 gramos por litros, que vendría a ser la regulación que hay a nivel mundial, ¿no? de este componente. Y vamos con la última partecita, que esto es lo que quiero que vean. Defectos en la higiene, ¿sí? Nosotros acá tenemos tres cosas que pueden producir esta contaminación de bacterias. Esta imagen que ven a la derecha, ¿qué sería para ustedes? Esta de acá, de lo que venimos hablando. ¿Cuándo pueden proliferar las bacterias acá, por ejemplo? Ahí Fíjense es que un estamos... mosto fermentándose, ¿no? Exacto, exacto. Un mosto fermentándose, se bajó la temperatura mucho de ese mosto. ¿Qué pasó con esa fermentación?
Se detuvo la fermentación. Sí. Exacto, se detuvo la fermentación, proliferaron las bacterias, ¿sí? Muy bien. En la zona del medio tenemos, por ejemplo, un corcho defectuoso. Muchas veces el corcho de alcornoque, eh, al estar defectuoso, fíjense que obviamente que va a tener poros por donde se pueda microoxigenar el vino, pero también va a ser una puerta a que puedan ingresar bacterias desde el exterior hacia adentro de la botella. Entonces también constituye un factor de riesgo. Y por último tenemos las barricas acá, ¿sí? Esto es importante porque cuando se cría un vino en barrica, este vino con el paso del tiempo puede reducir el volumen, ¿sí? Porque muchas veces parte de ese líquido va a empezar a quedarse entre las maderas que van a constituir la barrica y se va a disminuir mucho el volumen del líquido. Cuando queda un volumen de oxígeno ahí adentro, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Se empieza a oxidar el vino? Se empieza a oxidar el vino, ¿sí? Y si hay bacterias adentro y yo le doy oxígeno, también puedo acelerar esa proliferación bacteriana, ¿no? ¿Sí? Bien. En resumen, lo que hemos visto. Los microorganismos aportan cosas buenas y si muchas veces no están controlados en cantidad y no son los microorganismos que tendrían que estar dentro del mosto, van a producir también cosas que no son favorecibles para la industria vitivinícola, ¿sí? Entonces lo que tenemos en verde acá sería lo bueno que se busca de los microorganismos, así que la fermentación, la tipicidad, los aromas, la fermentación maloláctica, la untuosidad, por ejemplo, que me da el glicerol, de lo que hablamos, el cuerpo del vino, ¿sí? Y por otro lado tenemos todas las partes perjudiciales para la vinificación, ¿sí? Defectos, aminas biógenas, fermentación problemática. Bien. Y ahí terminamos, chicos, con la segunda parte, ¿sí? Cualquier consulta, no hay problema. Capaz que puede ser que me dé mucho contenido en este tiempo, pero la idea era que vayan por ahí tratando de llevarse algo de la clase, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias, Cristian. Chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? O también pueden en el foro, como dijo el profe, dejar las consultas, está el contacto de él también, por si quieren hacerle una consulta más personalizada. ¿Cómo se va a evaluar en este caso este módulo? Eh, Vamos a hacer un cuestionario, ¿sí? Que va a tener 15 a 20 preguntas, va a ser subido en el transcurso de la semana, le vamos a avisar por el grupo. Por ahí va a tener más terminología general, por ahí, quizás no tanto nombre de microorganismos, ¿sí? Pero necesitamos que traten de llevarse los conceptos básicos de cómo trabajan los microorganismos dentro de la vinificación, Ok, ¿sí? Bueno, Muchas cualquier gracias. cosa, estamos a su disposición, chicos, ¿no? Y un gusto verlo. No sé si lo vamos a ver en el cierre del curso, quizás lo veamos ahí presencialmente. vale. ¿Sí? Muchas gracias. Muy linda clase. Gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Bueno, No sé, muchas Chao. gracias, chicos. chicos, muchas gracias, profe. Me voy con una cosita más, disculpa si alguien salió, esperen un ratito, ¿sí? Hay una parte que es viticultura orgánica que quizás Lourdes suba un video en el transcurso, en el aula, ¿sí? Eso me olvidé, que no pude estar ahora. Eso sería todo. Bien.